Pero nada, yo creo que es momento ya, señor Boye, presidente. Correcto. Presentamos al invitado de hoy. Tenemos con nosotros esta noche de jueves a Pichu Rúas, por aquí. Aplausazo. ¿Cómo estamos? Hoy bien, ¿eh? Si me lo preguntas, a lo mejor hace 48 horas está peor, pero hoy, Sí. hoy voy bien. Hoy voy bien. Hoy estoy muy contento. Hoy estoy muy contento. Además, acaba de salir Windhorse a hablar también un poquito de lo que se nos viene, ¿no? Que al final son 2 semanas muy interesantes, ¿no? 14 días, ¿no? Quedan para el 9 de febrero. Me imagino que hablaremos bastante de eso, ¿no? Donde evidentemente pues hay mucha tela que cortar, ¿no? Hay mucha tela que cortar porque realmente en un mercado que yo diría que es gélido, total, ¿no? Pues, pero bueno, hay algún tipo de alegrías y sobre todo, ¿no? De lo que hay, ¿no? De una liga que está siendo un poco rara, ¿no? Un poco extraña, ¿no? Aquí parece como que nadie quiere ganar en ninguno de los lados, ¿no? Y es un poco de locos, ¿no? O sea, las diferencias que hay, sobre todo para meterse en playoff, play-in, es toda una locura, sí. Sí. Bueno, gente, Pichu Rúas, por supuesto, lo conoceréis todos, integrante junto con Adrián Rodríguez, ¿no? La Fiebre Amarilla, formáis los dos la Fiebre Amarilla, canal en YouTube que lo peta, que tenéis, no sé, 90.000, tenéis 90.000 ¿no? 94.400 suscriptores. Una pasada. 94.400, o sea, ¿cómo...? No sé cómo se gestiona esto, ¿no? O sea, qué responsabilidad y más cuando, claro, tu labor es fundamental tratar de un equipo, ¿no? Puede haber mucho, vamos, que debe pesar eso, ¿no? ¿Cómo lo lleváis, Pichu? Hay lío. De vez en cuando hay lío, sí. Hemos vivido momentos tranquilos, otros de lío, ¿no? Otros de alguna comunidad que, bueno, al final esto es un poco, ¿no? Dicen algunos, además que, hombre, estamos aquí en una plataforma muy determinada, ¿no? Dicen algunos, por ejemplo, la gente de la Kings League, ¿no? Que decía Tebas, ¿no? Hace poco que es un circo, ¿no? O sea, que realmente la gente que estamos en Internet nos lo tenemos que plantear de esta manera, ¿no? Nuestro trabajo o la labor que tenemos nosotros es la de crear contenido, pero también entretener a la gente, porque si no, menudo coñazo, si no se quedan con los que te han contado la vida durante todo este tiempo, ¿no? Yo creo que si en algo hemos acertado en alguna ocasión, pues ha sido pues intentar informar en la medida de lo posible, pero después también añadir la otra parte, ¿no? La parte de entretener, además de informar, de echarse unas risas, también de ser muy cercanos, ¿no? Con la comunidad que estás teniendo, porque las visitas, la influencia, todo esto viene y va, ¿no? Viene y va, al final, y sobre todo cuando se trata de un solo equipo, ¿no? Pues al final los momentos álgidos de tu canal pues van a venir, esto repercute claramente de esta manera, ¿no? Van a venir en los mejores momentos de la franquicia y después hay otros momentos donde se quedan los de toda la vida, ¿no? Los que de verdad te quieren, los que de verdad son tu propia comunidad y con eso sí que no puedes fallar, ¿no? Con eso tienes que ser muy cercano, ocuparte detenidamente con ellos día a día, que ellos formen parte, ¿no? Formen parte prácticamente de tu familia y del día a día, por supuesto, del canal, y con eso sí que nunca poder fallar, ¿no? La interacción, la comunidad es fundamental. Total, ¿no? Incluso tenemos una parte final en todos nuestros vídeos donde nos dirigimos a ellos, donde hablamos más íntimamente con ellos, donde los saludamos. Ni un solo día puede faltar justamente esa sección, porque desde luego es justamente lo que hace comunidad. Fíjate tú que en una de las miles y miles de depresiones que, bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como creadores de contenido, pues hay momentos mejores, momentos peores y, habrá gente que le cueste entenderlo, pero cuando uno sube y baja constantemente, pues en las subidas... ¿vale? Pero en las bajadas el tema es complicado, ¿no? Cuando es día a día, ¿no? Esa constancia, ¿no? Ya hay unos momentos de bajón, claro. A mí hay 2 personas que conocí gracias a YouTube,
que me dieron algunas lecciones realmente interesantes. Para mí, las dos personas que más me han ayudado, aunque yo no soy el típico pesado, yo puedo ser íntimo amigo vuestro, pero yo no te voy a llamar todos los días, ¿no? Yo te voy a llamar cuando toca, de verdad, o cuando yo me entero que ha pasado algo que a ti te puede preocupar, pero fuera de eso, bueno, la soledad, el desierto, ¿no? O sea, no voy a molestar a absolutamente a nadie, ¿no? Yo, por ejemplo, me llevo bien con Jordi de Massive Basket, por ejemplo. Me llevo bien, muy bien. Puedo entrar en alguna broma. Lo he defendido públicamente cuando fueron las últimas votaciones del Premio Gigantes, ¿no? A los mejores creadores de contenido de baloncesto en España. Me mojé. Me seguiría mojando por él miles de veces, pero Jordi, te puedo decir que no tiene un solo mensaje mío en los últimos 365 días. Te quiero decir, yo soy así. Después, que lo necesito, que me viene bien que venga un directo, pues lo montamos enseguida. Que me viene bien un trocito de su vídeo para ayudarme a generar contenido en el mío, pues él nunca ha tenido ningún problema. O sea, ¿quieres decir que en general es buena la sintonía que tenéis con la gente de YouTube, con los otros canales, otros creadores de contenido? No con todos, hay que reconocerlo, no con todos, pero yo creo que hay 3 personas que sí que me han ayudado, que es Jordi de Massive Basket, muy claramente. Jamás he tenido ningún problema con él y cada vez que se lo pido accede perfectamente. O sea, podríamos decir que es un conocido rozando amigo, por supuesto. Después tendríamos a Aircris. Nadie me ha ayudado más que a Aircris en YouTube, con mucha diferencia. Es decir, cuando, fijaros, hay una anécdota que es increíble. Cuando el primer pelotazo de la fiebre amarilla, estábamos informando, aquel verano, ¿os acordáis, no? De ya tenemos a Anthony Davis en Lakers y parecía que venía Kawhi y al final no vino Kawhi. Bueno, pues yo cuando empezamos el pelotazo, yo estoy en Italia de vacaciones con mi novia y por aprovechar, me dice Adrián, pues casi hacemos directos y te pille en el hotel que te pille, ¿no? Y ahí estábamos. Y cuando el wifi fallaba, llamaba a Aircris y le decía, conéctate tú, por Dios. Por lo menos cuando falle mi wifi hablas tú. Le decía a Aircris, ¿no? Y te hacía el favor. Estaba Aircris, pero tarde tras tarde. Tras tarde, o sea, espectacular, ¿no? Espectacular. Y después hay una persona que evidentemente no molesto, que es un gigante, que si en alguna ocasión me escucha esto, es un cabronazo, porque cada vez que sale un vídeo suyo, le resta el nuestro, o sea, que tenemos una comunidad parecida, ¿no? Sí. Que es Uri Hoops, ¿no? Uri me dijo justamente la mayor lección de todas. Olvídate de tienes que hacer esto para llegar aquí, tienes que hacer esto para que te vea más gente. Olvídate de eso. Tú céntrate en lo que tienes, la comunidad que te conoce, la que está todos los días. Crece con esa gente, ¿no? Y si lo haces de esta manera, el día de mañana, pues vas a encontrar lo que te estás proponiendo, ¿no? Es el día a día, cuidar a esa gente es la que de verdad importa en esto, ¿no? En este pequeño negocio que tenemos aquí montado los creadores de contenido, de informar sobre la NBA y todo eso, que evidentemente es un nicho pues, realmente complicado y es un nicho que estaremos de acuerdo, ¿no? Es un nicho pequeñito. Sí, lo que es ultra gigante, ¿no? Sí, la verdad es que es NBA en España, muy complicado seguirlo por las noches. Poca gente realmente creo que se quede a ver partidos por la noche. Es más de highlights y tal. Me contó Jordi una anécdota que es histórica, ¿eh? Jordi me contó una anécdota, la de... ¿Sabéis que el gran gigante de Internet, ¿no? Que es Ibai, hace un evento, ¿no? De una especie de pachanga, un 3x3, donde reúne a varios creadores de contenido, ¿vale? Para que os fijéis, ¿no? La situación. Entonces, ahí llegaron los más grandes o los que en teoría, ¿no? La gente que trabaja para Ibai consideró que eran los que... Estuvo nuestro amigo Kuro, por ahí. Kuro debería de estar allí. Bueno, pues a mí me contaron, digamos que los más influyentes, no, esto está claro, los más influyentes dentro de esta comunidad es Drafteados, ¿no? A mí me contaron que la gente que estaba allí, nadie conocía a Drafteados, nadie conocía a Jordi, nadie conocía... ¿Sabes? O sea, llegaron allí y era un desconocimiento total, ¿no? Sí. A lo mejor dos que se pararon hombre, pues anda esta gente por aquí y tal y cual, pero realmente cuando llegan al estadio o a la cancha o donde se celebrara eso, a mí Jordi me dijo que
allí ellos eran nada, ¿no? Que la gente iba por Ibai, que la gente iba por toda esta gente que estaba ahí. O sea, es eso, es la demostración fehaciente de que nuestro nicho, nuestra comunidad es mínimo. Chiquitito. ¿No? Sí, es algo que nos apasiona mucho a nosotros, que nos llena mogollón estar aquí hablando de ello, pero es verdad que luego te pones a pensar y es como la mayoría de gente seguro que no... ¿Cuántas personas en España, ¿no? Estarán interesadas por la NBA? Bueno, la gente, comunidad latina, ¿no? Pues eso, ¿no? La verdad es que sí. Pero, te voy a decir, mal nos habrá ido porque, y los consejos buenos son, porque lo que hemos dicho es que casi 100.000 suscriptores en el canal, las visualizaciones acompañan además, porque ves además canales que tienen a lo mejor muchos subs, pero igual no tantas visualizaciones. Y no sé, ¿cuándo empezasteis? Porque has dicho que el boom fue con Anthony Davis, no sé si fue antes. El año de... nosotros nos conocimos en una página web donde había varias redacciones. A partir de ahí pues empezamos a una serie de historias. Yo era la persona que llevaba la crónica, Adrián era la persona que dirigía justamente la redacción, y por el camino nos han quedado pues muchísimos compañeros que hacían un trabajo absolutamente tremendo, y ya ahí, ¿no? Entre artículo y artículo, entre crónica y crónica, se nos ocurrió hacer un podcast, ¿no? Y ese podcast lo podríamos hacer de manera más visual, justamente pues, en YouTube, desde la plataforma. Ahí éramos 4. Y de repente llega justamente el momento donde Lakers consigue a LeBron James, ¿no? Yo me voy de vacaciones y en ese momento, cuando yo voy a coger el avión a Madrid, digo, ¿por qué no conocer a Adrián de manera presencial? Porque no nos conocíamos de manera presencial. Nos conocimos de manera presencial, nos tomamos unas cervezas y yo le dije a Adrián, yo tenía otro proyecto que se llamaba Cobrodos, que era una mezcla de todo, donde, bueno, hubo ahí un momento donde Colgados del Aro me llamaron para hacer una... con mi otro compañero, con Noel, que estaba en Cobrodos conmigo. Éramos un canal muy centrado en el baloncesto local de nuestra ciudad. Y de repente nos llama Colgados, ¿no? Y Colgados, lo que nos pedía la gente de Colgados era que ellos consideraban que éramos graciosos, ¿no? ¿Vale? Consideraban, cada uno considera la gracia como puede, ¿no? Pero ellos consideraban que éramos graciosos, y en vez de hablar de baloncesto, pues el 90% era traer noticias ultra random de Galicia y hacer broma sobre eso, ¿no? Por allí, en aquel momento estaba... cuando aparecíamos nosotros éramos Noel, yo, Iturriaga, Daimiel, ¿vale? Era un 2 para 2 donde de repente pues, nos mandaban a hacer historias de estas y bueno, ahí fui aprendiendo un poquito, ¿no? Y después expandimos el canal, empezamos a hablar de otras cosas, de otros temas. Entonces, desde esa experiencia, yo le dije a Adrián ya en su momento había tenido pues también un canal donde hacía, bueno, pues, aparecía él a nivel personal, pero después eran remezclas de partidos, o sea, lo mejor de Iverson, lo mejor de no sé qué, ¿no? Y ya lo había dejado, ¿no? Aburrido de todo lo que pasa en internet, pues lo había dejado. Entonces, en ese preciso momento, con esas cañas, le dije, hoy o nunca, esta temporada o nunca, Lakers acaba de fichar a LeBron James. Yo creo que este es el momento. Nos comimos aquello, nos comimos a LeBron jugando con los novatos o prácticamente novatos, los problemas de Magic, lo de Pelinka, lo de Ginny, los dramas con los hermanos, absolutamente, nos comimos todo. Sí, época chunga, la verdad, claro. Ese primer año de LeBron. Y tampoco sabías cómo plantearlo, ¿no? Tampoco sabías cómo plantearlo. Es decir, en el primer momento, yo me iba a trabajar a las 8, ¿vale? Y a las 7 estaba con una cámara en mi habitación a las 7 de la mañana contando lo que había pasado en el partido de... Antes de irte a trabajar, grababas por las mañanas. Antes de irme a trabajar. O sea, para que la gente vea, chat, el curro que conlleva muchas veces esto, porque es compaginar, ¿eh? Sí. Es complicado. Muy complicado. Después, a partir de ahí, fuimos desarrollando, ¿no? Después fuimos aprendiendo, ¿no? Los canales, y da lo mismo donde estés, en Twitch, YouTube, TikTok, lo que sea, los canales, llega un momento que no son nuestros, son de ellos. Son de ellos. Sí, y si no cuelgas ahí cosas, igual te están esperando para que... Por cierto, quiero saludar al chat otra vez, la gente que se va incorporando. Señor presidente, voy en funciones.
Sí. Saludamos al chat y seguimos aquí con esta charla que de lo más amena, la verdad. Está la gente calladita para lo que suele ser, pero eso es bueno, porque cuando la gente está callada está escuchando. Ya han preguntado varias cosas, entrando un poco en... Nos las guardamos. En materia. He visto alguna que nos la podemos guardar. Las guardo y luego se las decimos. Sí, porque podemos seguir incluso un poco con esto de la fiebre, ¿no? Cómo surgió, dices que empezasteis así, ¿no? ¿Cómo es el proceso, o sea, también de cada vídeo? No sé si os juntáis igual un día a la semana y decís, vamos a hacer esto. Totalmente. No, es... la primera parte, yo creo que hubo ahí un desarrollo, que habrá gente que considere que es bueno, malo, regular, no lo sé, donde en una primera época, quizás la época más viral que hemos tenido, hay algún vídeo por ahí de que se nos ha escapado a 100.000 o así, o sea, una auténtica locura. Ahora lo hemos cambiado totalmente y la demostración es que es mucho menos viral. Pero esa primera época eran vídeos todo de 5 minutos, 6 minutos, venga, rapidito, tal, ¿qué ha pasado? Vas a ver el rumor de no sé cuánto, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente lo que le gusta más a la gente. Pues venga, rápido. Que salía a los 5 minutos otra cosa. Venga, rápido, otra cosa. Vamos a grabarlo 5 minutitos y no sé qué. Si no estás tú, estoy yo. Lo de me acuerdo perfectamente, en aquellos inicios, lo de Counting Lally, de repente coge y se lesiona. Ya estaba uno grabando aquello. Eran simplemente 5 minutitos, lo subíamos rápidos y ya estaba. Hay un momento donde de repente te cansas, donde de repente, bueno, ya vienes de lo del anillo y todo eso. Hay un momento donde nosotros decidimos editar menos y que esto sea un falso directo largo, donde de repente empezamos con 15-20 minutos y el año pasado hemos batido récord Guinness. Tenemos un vídeo, creo que es el más largo, con mucha diferencia. Vídeo como vídeo, ¿vale? Pues directos y tal. Bueno, como directo creo que tenemos el récord de NBA España, que creo que tenemos un directo de 9 horas de directo, que es el último de las finales. Es el último de las finales, ¿no? Que ganan los Lakers. Eso son 9 horas, donde os contaba fuera de cámaras, podríamos decir, donde incluso llegamos a meter a un tío encima de un coche, cuando la celebración con el Staples y todo eso, ¿no? Pero ese es el más largo, pero como vídeo grabado tal cual, creo que hay uno que es 1h30, que siempre decimos que es nuestra obra maestra, ¿no? Porque, bueno, tiene un poco de duración ya de peli, ¿no? 1h30 ya está bien, ¿no? Pero es justamente ahí, ¿no? De repente se nos da tal, nos hemos cansado, venga, ¿qué podríamos hacer? Entonces, recogemos toda la información, ¿no? Recogemos toda la información, que si un artículo de The Athletic, reaccionamos al artículo de The Athletic, que un vídeo de la ESPN, reaccionamos a los vídeos de la ESPN. Tenemos curiosidades increíbles, como que la redacción latina de la ESPN, hay gente que nos ve los vídeos, ¿no? Y nosotros pensábamos al principio que nos estábamos metiendo en un lío. Claro, porque nosotros, ahora mismo nosotros cogemos, nosotros en su momento nos escribieron los Lakers, en su momento, agradeciéndonos el trabajo y todo esto. Es decir, nosotros tenemos el permiso de los Lakers para pasar las ruedas de prensa en nuestro canal. ¿Vale? Joder. Entonces nosotros cogemos Anthony Davis, pregunta, paramos, analizamos, ¿qué ha dicho? Esto, lo siguiente, ¿no? ESPN, Windhorst, Wojnarowski, lo que sea, cogemos, lo ponemos porque tenemos el permiso de ellos, porque ya nos han dicho, esa redacción nos ha dicho que nos ven y que no hay ningún tipo de problema y que les va bien y que además la ESPN considera que eso es bueno para su formato, ¿no? Ellos consideran que eso es positivo porque que todos estos canales hagamos eso significa que, oye, la información está en la ESPN, ¿no? La rueda, ¿no? Hace que la gente tenga más interés en español. Entonces nosotros cuando nos dan el permiso, pues evidentemente, nosotros ya vamos a cañón, que sale Windhorst, que sale lo otro. Todo. Lo escuchamos con todo el detenimiento del mundo, generando siempre subtítulos para nuestra comunidad. Si es en YouTube, es en YouTube. Si no, utilizamos otras plataformas, pero siempre con subtítulos en castellano para que lo sigan. Y a partir de ahí ya vamos analizando lo que nos diga la gente, lo que dicen los grandes gurús de la NBA. Y aún así, debo de decir que hay gente que se piensa que nos estamos inventando, a veces nos dicen, os estáis inventando cosas. No, hombre, pero se lo acaba de decir Wojnarowski, por favor. Tú reaccionas a noticias que ha dado otra persona. Obviamente tampoco tienes la información directa. Desde aquí, desde España, es súper complicado. Pero también lo difícil que es eso, ¿no? Que
siempre hablando del mismo equipo, ¿no? Que tengas tantas visitas, que te vaya tan bien, gracias también a la comunidad, y creo que es un poco la cercanía esa que dices, igual la espontaneidad, ¿no? Que los vídeos son menos editados, me parece eso bastante interesante eso. Y no sé si tú, Pichu, o sea, ¿te has vuelto más loco desde que tienes el canal? O sea, más loco de la NBA, más loco de seguir todas las... ¿Te pasa esto de tener todos los... o sea, las alertas, te salta esto, no sé qué, ni sé cuánto? Sí, o sea, mucho más. Ya tenemos una especie de grupo en WhatsApp, grupo de la fiebre, donde vamos añadiendo todo. Entonces ya decimos, esto es lo que toca mañana, ¿no? Sale algo, va, ta. Entonces vamos añadiendo 4 o 5 cosas que aparecen ahí, después a partir de ahí, pues vamos desarrollando, pero es así, ¿no? Es así de natural, ¿no? Y al final hacemos lo que a nosotros nos gustaría ver, punto 1, y lo que nosotros queremos contar y opinar, ¿no? Y al final es sentarte con un amigo. Y bueno, esto también, pues evidentemente ha crecido una gran amistad entre Adrián y yo, también entre nuestras novias, las dos Cristinas, que también nos apoyan. Mira qué bueno. En todo esto, nos hemos ido de viajes con ellas en múltiples ocasiones, hemos hecho un poco de comunidad dentro de la propia comunidad entre los creadores, ¿no? Es importante, ¿eh? Es importante porque mira que nos aguantan, mira que están ahí horas... No, esas son las guerreras, las que aguantan todo, porque no es nada sencillo, o sea, les hemos quitado tiempo por todos lados. Lo has dicho, que en Italia te conectaste... de viaje, o sea, yo en Portugal me llega a conectar también, en todos los lados, o sea, imagínate. No, es que realmente le restas tiempo siempre, ¿no? Después se lo intentas recompensar de alguna manera, pero le estás restando tiempo todo el rato a lo que estás haciendo, a la relación con tu familia, a la relación con tu pareja. A todo, le vas quitando tiempo en el momento que puedes de tu vida, le vas quitando tiempo como puedes, porque si no es imposible, pero ¿cómo vas a leer esta cantidad de cosas que van saliendo, los podcasts de la gente? O sea, que realmente, o sea, cuando estamos hablando de Lakers, estamos hablando probablemente, bueno, tampoco quiero exagerar, pero el 75% de las informaciones en la NBA giran alrededor de Lakers. Sí, es verdad. Va al baño LeBron James y esto es información. Claro, que hablaremos la realidad. También de LeBron James y se juntan, el tema es que se juntan, en este momento que nos ha tocado vivir ahora, se juntan las dos mayores marcas, de la actualidad, Lakers y LeBron James, y probablemente 2 de las 3 mayores marcas de la historia, ¿no? Porque digamos que la otra es Jordan, ¿no? O sea, que realmente estamos hablando de una cantidad de gente increíble, ¿no? De periodistas que estaban en Cleveland, que después se fueron a Miami, pero que después se fueron a Cleveland otra vez, para después aparecer en Los Ángeles, ¿no? Y has tenido que aprender un poquito todo ese tipo de interrelaciones. Ese Windhorst, ese McMeniman, ¿no? Que han perseguido durante toda su vida en cualquier ciudad donde ha estado, ¿no? O sea, es todo. O sea, el propio Chris Haynes, amigo de Rich Paul, que se las sabe todas y de repente se le acaba el contrato en Yahoo Sports y hacen para que consiga un contrato de un dineral increíble por Bleacher Report, y que parece ser que ha sido un escándalo, que parece ser que es un auténtico cheque en blanco el que le han dado a Chris Haynes por allí, pero también en base a que está muy bien relacionado con LeBron James. O sea, son miles de historias que giran ahora mismo alrededor de Los Ángeles Lakers y que tienes que conocer todas. La de dinero que se mueve entre el periodismo relacionado con la NBA. Bueno, yo flipé bastante con el contrato de, por ejemplo, de Charles Barkley con TNT, ¿no? No sé, eran 300 kilos. Es el mayor contrato de la historia de la televisión alrededor del baloncesto. Sí. Es brutal, es una barbaridad. Y oye, vamos a ir al principio tu pasión por Lakers, porque no sé... Bueno, empezamos por el baloncesto, ¿no? Porque ¿siempre te gustó el baloncesto o...? Sí, siempre... Sí, yo de pequeño era el típico que iba con el balón a todos los lados. Yo iba al colegio con el balón. Tuve mi momento de jugar, pero muy breve. No quise insistir en esa situación. Yo era el típico que estaba... No tenía las ansias de la intensidad, no tenía yo esas ansias locas de defensa loca, ¿no? Yo no era el defensor que tal, yo era un señor que de vez en cuando sacaban para meter un triple. Ese era mi rol, que está muy bien, ¿no? Que ahora se lleva mucho esto de los especialistas, ¿no? Pero... En los Lakers no hay ninguno que tire triples ahora. Igual vendrías bien. Yo ahí era, vamos.
te sacarían. Vaya, es mi momento, es mi momento. Pero en aquel momento no, porque claro, yo soy de los 80 y bueno, la línea la acababan de poner, te quiero decir, la acababan de pintar por aquel momento, ¿no? O sea, era un poco un rara avis y era otro tipo de baloncesto totalmente distinto al que ahora se maneja, donde parece que todo es espacio, que todo es cuanto más se genera alrededor del triple mucho mejor, donde los jugadores cuanto más altos mejor, pero todos tienen que tirar de tres, ¿no? Y todo esto. Pero sí que es verdad que pues, a partir de ahí pues, empezó pues, una extraña pasión en mí de informarme alrededor de Lakers. Soy tan viejo que las primeras finales que seguí, 92, que pierde Magic contra Jordan, que primeras que gana Jordan, cuidado, las seguí por el teletexto. Tremendo, ¿eh? Espectacular, es que la gente flipará, ¿no? Con lo del teletexto, pero es que sí, se seguían los partidos así, que era como, oh, está parpadeando, a ver si sube, sí. ¿Cuál sube de los dos? Espectacular. No, me acuerdo de toda la vida, claro, que después de aquello fue el tema del VIH, que fue el primer Dramon de mi vida, lo tengo que decir. El primer Dramon gordo de mi vida es el día que me entero de lo del VIH de Magic, que eso fue el locurote. O sea, fue el locurote. A mí se me vino el mundo abajo porque yo era de Magic, vamos. O sea, lo tuyo es pasión desde el inicio, sí. Con los Lakers, el seguimiento y tal. Sí. Y bueno, y a partir de ahí creo que empezó un poco que creo que es algo que nos pasa a todos, el querer que la gente que está a mi alrededor conociese algo de esto, o conociese algo de lo que de verdad me gusta, ¿no? Pero enseguida me di cuenta que a la gente le da lo mismo, te quiero decir. La gente, y a partir de ahí es donde nace Internet y donde gracias a eso... o sea, he ido paso a paso, en foros NBA, después en páginas web donde me dejaban escribir, después ya me instauro ahí, importante, haciendo crónicas en varias webs, y a partir de ahí pues es cuando ya conozco a Adrián, donde me sumerjo en el tema del podcast, y después del podcast pues ya directamente en el tema. ¿Nunca te has hecho, nunca te ha venido, como le pasa a tanta gente, que te has hecho más de un jugador? O sea, ¿hay algún jugador que te ha tentado de hacerte de otro equipo? Sí, hubo una época. Charles Barkley en los Suns. Sí. Mira. Sí. Es el único momento de mi vida donde dejé un poquito de lado lo de Lakers. Ese momento de Barkley. Y sí, hubo ahí, bueno, realmente fue realmente fue un año, ¿no? Justamente cuadró, que además hicieron finales, pero me interesó mucho justamente ese trasvase, ¿no? De marcharse de Filadelfia, llegar a Phoenix, después además que era precioso los partidos, ¿no? Tenían esta intro, ¿no? El Cañón del Colorado, todo este rollo, ¿no? Era precioso, ¿no? Casi me enganchó más la intro que el propio Barkley allí, ¿no? Pero realmente fue un año maravilloso. El primer año de Barkley en Phoenix fue de AUPA, ¿no? Me acuerdo perfectamente en las finales que Barkley le preguntó a su entrenador, madre de Dios, estamos perdiendo todos los partidos contra estos tíos, ¿qué debo de hacer, no? Y le pidió, creo que fue 40 o 45 puntos y no sé cuántos rebotes y que después que metiera triples y no sé cuántas asistencias, y el tío fue cubriendo aspecto por aspecto hasta ganar el partido. Nos fue marcando. Es increíble. Fue un partido increíble. Sí, esto suele pasar, el tema de los jugadores. Boye, por ejemplo, que no es de ningún equipo, ¿no? Yo no soy de ningún equipo. Yo empecé con los Spurs de Popovich, como mucha gente, creo yo, y por Pau, ¿no? Y por Pau también tal y cual. Y han intentado hacerme de algún equipo. De hecho, hacemos sorteos y tal y cual todas las temporadas. Inicio de temporada hacemos sorteo. Pero también creo que para mí es más sano, sinceramente. O sea, a mí que me gusta. Pero habrá un jugador que te guste, de verdad. Es que yo no sé este señor por qué hace nuestro canal. Oye, porque es que no le gusta un jugador, no le gusta en general. Es que si te digo Luka Doncic va a parecer que soy muy, no sé si decir clasista, como tanta gente le gusta a Luka Doncic, o un Giannis. Me gustan los buenos jugadores. Claro. Jokic, estoy enamorado de Jokic, sinceramente. Eso me parece una... No sé, más del momento. Sí. Oye, pues el azar, porque ha sido así, esto no estaba preparado, ha querido que justo coincida este directo con el trágico aniversario de tercer año de la muerte de Kobe Bryant. Me gustaría saber cómo
¿cómo viviste personalmente ese momento? ¿Cómo te enteras? Y la reacción, ¿cómo fue para ti? Vamos a ver, somos el único canal de internet que hizo seguimiento todos los días de esta situación, sin entrar en ya en el salseo gordo, ¿no? O sea, Morbo y cosas así como metimos a un señor encima de un coche cuando ganamos el anillo, no fuimos a buscar el helicóptero, te quiero decir, ¿no? Claro, pero creo que no hubo un solo día, ni un solo día, no sé si fueron 4 o 5 días, hasta después cuando hacen la reunión en el estadio, sale LeBron y todo esto, ¿no? Todos los días hicimos vídeo alrededor de esto, al principio ultra bien de visitas, por supuesto, y después fue bajando, pero en ningún momento se nos ocurrió quitar el ojo de allí, ¿no? Queríamos estar allí siempre, queríamos hacerle honor al que nos había regalado 20 años, ¿no? Además, Adrián es ultra fan, pero ultra fan, o sea, que se vino abajo, cuando se enteró. De hecho, se lo dije yo, o sea, cuando me enteré lo llamé, no me pillaba, llamé a la novia y después la novia se lo tuvo que decir poquito a poco, ¿eh? Yo aún así se vino abajo y el primer día, el día del anuncio, bueno, decimos rápido corriendo, no sé si dura como 8 minutos, 10 minutos el vídeo, se ve claramente cómo tengo que prácticamente decirlo yo todo porque estaba llorando en el vídeo. Es que o sea, sale llorando. Es que me lo creo. Sale llorando, o sea, fue realmente espectacular, ¿no? El sentir que... Porque, vamos a ver, cuando uno es de una franquicia y tanto tiempo de una franquicia y llevas tantos años informando de esa franquicia y que realmente... no nosotros, es que yo quiero decir que no es cosa de nosotros, es cosa de nuestra comunidad. Es decir, todos los que pertenecemos a nuestra comunidad, nosotros dos, da la casualidad de que estamos informando. Vale, estamos informando. Pero el resto que está con nosotros, en los directos, que hemos hecho directos de partidos, pero ni se sabe los directos de partidos que hemos hecho, ¿no? Y ahí están los clásicos de toda la vida. Esos también pertenecen, ¿no? Y los miembros del canal que nos están ayudando de la manera que pueden, ¿no? A sostener toda esta comunidad. Los miembros del canal, que ahora mismo creo que tenemos alrededor, estamos rozando los 100 miembros del canal ahora mismo, esos 100, esos también pertenecen a esto. Ahí tenemos nosotros un grupo de Telegram donde estamos todo el día, taca, ¿no? Sale una cosa, hablamos, sale otra cosa, hablamos. Que gana uno que no debía de ganar porque así subió un poquito más los Lakers, pues vaya mala suerte, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Esa es la comunidad de verdad y esos somos los que estamos ahí, ¿no? Pues todos esos, para nosotros, pellizcan a uno de nosotros y nos está doliendo, ¿no? Y en este caso, la ausencia de Kobe, la muerte de Kobe, de manera trágica, pues realmente pues fue un dolor muy profundo, ¿no? Porque para nosotros es algo muy nuestro, es decir, Ginny Bass, ¿no? La madre de dragones, la propietaria, ¿no? O la representante de los propietarios, mejor dicho. Bueno, pues Ginny Bass para nosotros es nuestra madre, ¿no? Hay veces que te llevas mal con tu madre, hay veces que hace cosas que dices tú, pues yo las haría de otra manera. Incluso le puedes llegar a criticar dentro de tu cabeza, pero después que no te toquen a Ginny Bass, ¿no? Que no te toquen a Pelinka, por mucho hate que ahora mismo tenga Pelinka, que no te lo toquen, por favor. O el propio Kurrambi es uno de los grandes odiados, o Phil Jackson, que es asesor, o lo de Magic ya es de locos. Que no te toquen esos tipos, ¿no? En este caso, el tema de Kobe es que incluso trasciende más allá, porque creo que incluso gente que ni que sigue la NBA ni que sigue el baloncesto, o sea, gente que estuvo tocada. Tú ponías a lo mejor, yo recuerdo aquellos días en las noticias, hablaban del tema también, helicóptero, imágenes, tal. Y tú veías a la gente que lo contaba, estaba afectada, estaba todo el mundo afectado. Ahí tenemos un punto grande que más allá de todo lo que ha conseguido muchas cosas, a nivel empresarial ha sido absolutamente tremendo. Después tenemos el tema del Oscar. Poca gente sabe, pero realmente Kobe era el mayor asesor de Ginny Bass. Kobe es el que pide la llegada de LeBron James. Esto es curioso, siempre se ha jugado con la rivalidad de LeBron-Kobe, pero Kobe es el que convence a Ginny para que hable con Magic, para que Magic se plante allí de pesado a convencer a LeBron. O sea, esta es la realidad. Es decir, insisto, habrá gente que no lo sepa. Kobe es el que convence a los Lakers para fichar a LeBron James.
son cosas importantes, ¿no? Bueno, pues... Sí, sí. Pues realmente esta es la situación, ¿no? Para nosotros era de vital importancia. ¿Cómo te enteraste tú? Kobe Bryant. ¿Cómo te enteraste tú? Pues yo realmente estaba subiendo uno de nuestros vídeos, lo teníamos planteado y no sé si se llegó a subir o no. Estábamos en ese momento y Adrián estaba... no sé si estaba, él también hace labores de entrenador por allí por San Sebastián de los Reyes y estaba justamente en el tema este de San Sebastián de los Reyes acabando un entrenamiento y yo de repente me enteré, ¿no? Cuando pasa algo relevante en Lakers es muy curioso, nos pasa prácticamente desde que empezamos, pero sí, enseguida en Twitter, en Instagram te mencionan rápidamente cuando es algo de Lakers y la comunidad pues enseguida te menciona, ¿no? Y imagino que me mandaría alguien algún mensaje por ahí, me enteré y de repente, pues claro, se me vino abajo enseguida porque, claro, era algo que sí, que quería contar, pero que no sabía el efecto, ¿no? El efecto y si hacía bien contándolo, si no, pero enseguida vi que realmente la gente quería que estuviéramos ahí y evidentemente compartir el dolor, ¿no? Compartir el dolor con el otro, ¿no? Y más allá de esto, además, es la desgracia, ¿no? De lo de Kobe, también lo de Gigi, que también fue bastante doloroso, donde hay miles y miles de anécdotas, por supuesto, ¿no? Cada vez que actualizaban era algo a peor. Incluso sí, yo recuerdo estar, que lo he dicho aquí alguna día, tuvimos aquí al profe Paniagua y se lo dije, que estábamos, yo estaba escuchando la radio, estaba en el trabajo y dijeron, bueno, entró él a decir que había habido un accidente y que le habían dicho que era Kobe Bryant. O sea, pero al principio no lo quería ni decir. Y fue todo como, ¡guau! Pero, ¿en serio? O sea, se quedó así todo el mundo callado como en el aire. Bastante rato de silencio. Y poco a poco, pam, pam, agoteo, agoteo. Y fue como un shock brutal. Si es que ya cuando se retira una figura así ya te parece un poco shock, imagínate que te digan que ha fallecido en un accidente de helicóptero. A mí me pareció, yo también estuve bastante tiempo como... Sí, pero yo creo que era una persona muy influyente en todo lo que hacía. Después, evidentemente, la relación que tenía con algunos compañeros y jugadores que ahora mismo están. También la importancia que quería una vez que aparece Gigi en su vida, ¿no? Que iba a ser pues, una gran jugadora de baloncesto, pues creo que se involucró mucho, ¿no? En que Gigi, cuando llegase a jugar a nivel profesional, pues que esa liga, ¿no? Femenina, pues que tuviera aún más reconocimiento. Entonces, él incluso personalmente se estaba vinculando mucho con la liga de baloncesto femenina, ¿no? Y son todo cosas que de repente iban a más y que iban a mejor y que nos quitaron, ¿no? Nos hemos perdido. Sí. Y hubiese ayudado muchísimo, ¿no? Vamos, ahora que tanto se habla del empoderamiento de la mujer y todo esto, él estaba ahí dándole duro, ¿no? Porque sabía perfectamente lo que tenía al lado y lo que tenía al lado probablemente es una joya jugando al baloncesto que realmente nos hemos perdido, ¿no? Que es Gigi Bryant. Cualquier persona que la ha visto en entrenamientos decían que era una auténtica locura. También que era una persona súper querida, que todo el mundo que hablaba de Kobe... Hombre, has mencionado lo de la rivalidad, supuesta rivalidad y con LeBron, tal y cual. Yo creo que era un tío súper querido por todo el mundo. Lo tiene todo, ¿no? La forma también de llegar a NBA, lo que, todo. O sea, es incluso en su propio equipo, ¿no? Ese pique que tenía con Shaquille O'Neal. Lo tengo que decir. Yo tengo una anécdota, ¿vale? Dinos. Una anécdota con Kobe. El año pasado convencimos a un eterno amigo para que cada 15 días hiciese un directo con nosotros, ¿no? Él es Francisco Pinto, Pancho Pinto, ¿vale? Sí. Que ahora de vez en cuando hace retransmisiones para la NBA, pero que durante más de 10 años fue periodista oficial de Los Ángeles Lakers. Trabajó allí, estaba en el palco con Ginny Bash viendo los entrenamientos, o sea, cosas realmente muy interesantes, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento donde Lakers considera que el habla hispana deja de interesar, ¿no? No hay tanta gente interesada. Entonces es ahí cuando dice, rompemos con el nicho hispano y nos quedamos con el nicho en habla inglesa, ¿vale? Entonces es ahora mismo lo que hay. Ahora mismo lo que hay es en Spectrum, pero hubo un momento donde en Spectrum también había una parte que era hispana, ¿no? Entonces ahí, pues realmente una de las personas más influyentes, más importantes, era Pancho Pinto. Recibió 2 años
2 años recibió con su eterno compañero en las retransmisiones, recibieron a la mejor pareja de periodistas que retransmitían la NBA a nivel global. 2 veces, ¿no? No es que sea amigo mío, es que justamente ganó ahí el premio y lo hay que comentar, ¿no? Bueno, pues lo convencemos. Entonces, en un directo, estábamos con anécdotas y tal y cual, y nos dice, bueno, ¿no sabes lo que pasó con COVID, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? Bueno, él ya estaba roto, ya no podía jugar, le gustaba muchísimo, es el último año, y ya es en una gira por el este, ¿no? Y Pancho no podía dormir, está en un hotel y Pancho no puede dormir. Entonces Pancho tiene la brillante idea de a las 4 de la mañana ir al gimnasio del hotel, ¿vale? Y dice, pues voy a correr en la cinta, ¿vale? No se me ocurre otra cosa que correr en la cinta. Bueno, luces apagadas en el gimnasio y de repente escucha clum, 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 así, ¿no? Y de repente dice, coño, ¿qué pasa? Enciende la luz y estaba Kobe a las 4 de la mañana corriendo a lo loco en una cinta, venga, pupu. Tremendo. Vale, cierra la puerta Pancho, se para Kobe, se gira y dice, Pancho, te estaba esperando. O sea, se sabía los nombres de todos. Sí. Para él le parecía absolutamente normal, ¿no? No era un cualquiera, lo conocí. O sea, claro. Eso habla sí, también hombre, de él, ¿no? También hay que entender que ahora mismo de cabeza, creo que solo hay 5 periodistas que tienen acceso al avión y por aquel entonces podría haber 7, 8, 9, 10, no sé. Bueno, claro, son personas que son muy cercanas, ¿no? Son muy cercanas. Por ejemplo, este verano tuvimos acceso a hacer un directo con Jovan Buja de The Athletic, que antes hacía Clippers y ahora está en Lakers, ¿no? Y tuvimos acceso. También conocimos a su madre, que es una actriz bastante importante, secundaria en series de televisión de Estados Unidos, también, Norma. Y ahí estuvimos en un directo muy interesante. Ese es ahora mismo una de las personas que se sube en los aviones. Es decir, que hay que tener, cuando sigues a Lakers hay que conocer muy bien quiénes son los personajes que de verdad tienen acceso a lo último, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso, pues Jovan Buja está ahí, está Dan McMeniman, por supuesto, hay como 4 o 5, Dan Wake, Brad Turner, de Los Angeles Times, bueno, hay 4 o 5 tipos que esos sí que están ahí, se suben allí. Estos tipos se enteran de todo. Bueno, pues ahí también estuvo Pancho Pinto y en base a esto era donde Kobe sabía perfectamente lo que tenía que hacer cuando apareció un periodista tan influyente en aquel momento como Pancho Pinto, claro. Bueno. Pues nada, he hecho aquí el recordatorio del señor Kobe Bryant. Había que hacerlo, obviamente, en aniversario. Yo creo que podemos pasar, Boye, si te parece, porque no va a estar Andrea Borràs, a la que mandamos un saludo, que queremos mucho. Ha dicho que va a estar. Que ahora. ¿Va a estar? Sí. Va a estar Andrea. Vale, pues no sé si lo sabe Pichu, pero preparamos aquí, prepara Andrea directamente en Now Club Test, que son unas preguntitas. Vamos. Así que nada, la esperamos. Yo pensaba que Andrea no iba a venir, la verdad. Sí, ha dicho que entraba en 10 minutitos. Son preguntitas para conocerte mejor, no tipo test. Qué peligro. No tipo test NBA. Ya había dicho alguien que si Pichu es gallego, habían preguntado. Yo creo que sí, tienes que ser gallego. Sí, yo creo que sí. Yo igual algo hay. Algo hay. Boye es de Madrid, ¿no? Boye. No, de Málaga. A mí no. Se nota, creo, ¿no? Un poquillo. Bueno, como Alcris, ¿no? Antes que hablábamos tanto Correcto. de Alcris, también es malagueño, ¿no? Yo veraneé bastante por aquella zona, también por Cádiz. Conozco bastante bien las 2 costas. Costas. Ahora ya lo dejé. Influencia COVID total. Ahora ya mi novia me ha dicho que de Italia no nos vamos, ¿no? De Italia no nos vamos y ahora siempre. Ahí está, ¿no? Me hizo mucha gracia la última vez que fuimos últimamente creo que fuimos como 2 o 3 veces a Nápoles, me gusta mucho Nápoles, y la costa, ¿no? En la costa, pues evidentemente, bueno, por ejemplo, una de las hijas de Kobe se llama Capri, ¿no? Entonces tal, y en este abril fuimos. A los 15 días, no coincidimos, pero a los 15 días estaba Vanessa con las hijas allí, y yo fui siguiendo la historia de Vanessa y las hijas en la costa de Capri, como si fuese yo, porque realmente los sitios que yo había paseado antes, estaba Vanessa con las hijas también haciendo la misma ruta, ¿no? Y me pareció súper gracioso cómo lo vivían ellas, ¿no? Oye, qué bonita la relación que mantiene Pau
con la, Tremendo. con la mujer, con las niñas. Tremendo. O sea, me parece brutal, la verdad, Pau. Tremendo. Yo creo que fue un... Ahí hay una cosa muy loca, ¿no? Ahora que hay tanto hate a Pelinka en muchas ocasiones, bueno, hay otras veces que de repente te ficha Hachimura por varias segundas rondas y, hombre, a lo mejor hay que callarse, ¿no? Dices, guay. Sí, pero ahora que hay tanto hate, hay poca gente que sabe la relación de amistad muy profunda que tiene Pau Gasol, Vanessa Bryant y Rob Pelinka. Han sido, Pau Gasol y Rob Pelinka han sido dos pilares fundamentales para que esa familia ahora mismo esté de pie. O sea, sí. Pau ha currado mucho ahí, pero Rob ha currado. Al final, mujer Pau, mujer Pelinka también, ¿no? Pero realmente esos dos matrimonios han ayudado muchísimo a Vanessa Bryant. Y yo me imagino que también Pelinka ha ayudado bastante en el problema que tuvo en su momento Vanessa con Nike. Que lo de la negociación con Nike creo que es el mayor troleo de la historia de la ropa de deportes de largo, ¿no? ¿Cómo lo gestionan? No sé si la gente lo sabe, pero se le acaba el contrato, ¿no? Que tienen con la marca de Mamba, las zapatillas y todo eso. Curioso que se le acabe el contrato cuando de repente creo que son las más utilizadas por todos los jugadores de la NBA. Las zapatillas que utilizaba Bryant y las próximas ediciones. Bueno, se acaba el contrato. Y Vanessa, o la gente, o los asesores de Vanessa, querían que el contrato fuera vitalicio, para siempre, ¿vale? Y Nike le dice que en baloncesto eso solo ocurre con Jordan y con LeBron. Eso es lo que le dice Nike a Vanessa Bryant. Y dice Vanessa, ¿perdón? Pues no firmo una renovación, ¿no? Entonces, se le ocurre sacar una marca, que era Mamba, donde de repente hablan con jugadores y le dice a los jugadores, vamos a ver, perdón, fans de LeBron, por favor, ¿quiénes sois? ¿No? Y aparece Booker, aparece, bueno, DeRozan, bueno, de locos, ¿no? Se inventan deprisa y corriendo un chándal, ¿vale? Y un día deciden estrenar el chándal a nivel internacional. Y aparece en los estadios DeRozan, Booker, bueno, todos con el chándal, ¿no? Es ahí cuando Nike dice, esto igual se me va de las manos, es que estos cabrones, como saquen unas zapatillas, me firman, se van con Vanessa estos cabrones, con él, ¿no? Sí, con y es ahí cuando de repente consigue justamente el contrato que ahora mismo es vitalicio para toda la vida, ¿no? Al final pues tienes a Anthony Davis con las zapatillas, tienes muchísima ropa relacionada con Devin Booker y toda esta circunstancia. Es buenísimo, lo del chándal, no sé si decir estrategia de marketing o cómo llamarlo. La locura. Pero, claro, es como, venga, mira el poder que tengo, que estrellas hacen lo que yo digo, entre comillas. Claro. Muy bien. Ahora trataremos también, bueno, más cosas de Lakers y tal, y bueno, NBA también, un poco de todo, pero he visto que sí, está aquí Andrea, así que nada, aplausazo para Andrea Borràs. Muy bien, Andrea, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estamos? Lo conseguí a contrarreloj. Bien. Muy buenas, Pichu. ¿Qué tal, Andrea? A ver si me haces una canción, que ya es hora, ¿eh? Hombre, una canción para Lakers, claro que sí. Claro. Para Lakers, vale, sí. Iba para la fiebre amarilla. Te invito a el día que quieras, el directo que quieras, estrenamos a nivel internacional la canción para la fiebre amarilla. Eso sería maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Me lo apunto en la lista de cosas que hacer, que no es corta, ¿eh? Para 2023 ya toca, va tocando. Sí. 2023, vale, ok. Me quedan unos meses. Claro. ¿Qué tal? ¿Te lo estás pasando bien, Pichu? Muy bien. Tenía muchas ganas. No os conocía demasiado, pero una vez que a mí me dicen, yo empiezo a indagar, ¿no? Y empiezo a ver, intento ser, como me gusta tanto esto de Internet, empiezo a mirar, ¿no? Vamos a ver, ¿quiénes son primero? Y después, ¿qué nicho ocupan? También me ocupé de eso y qué cosas le funcionan, ¿no? O sea, yo llego a eso, ¿no? Estoy tan chalao por esto que llego a eso, ¿no? ¿Qué es lo que le funciona a esta gente, ¿no? Ahora tengo curiosidad por saber qué has descubierto. No, pues no tanto como vosotros, ¿no? Que vosotros tendréis ahí, por eso... ¿Me podéis decir lo primero que os pregunté? ¿O lo segundo que os pregunté? No, lo segundo que os dije, o lo primero que os dije. ¿Lo podéis desvelar, por favor? Antes de empezar el directo. Sí, ¿yo qué dije?
Ostras, oye, no me acuerdo. Me acabo de Yo quedar en dije, blanco. mi comunidad es Sí. el 90 y tantos %. Sí, lo hemos hablado. Sí, iba a ¿Cómo preguntarte es luego la también vuestra? YouTube, Os Twitch. dije, ¿no? Correcto. ¿Cómo Sí. ¿Vale? Porque yo aquí tenía un ¿Cómo es influencer. vuestra comunidad? Claro. Claro, sí, son cosas que me... Sí, son cosas que me... Pues eso, ¿no? Uno está tan... Yo realmente soy un apasionado desde hace muchísimo tiempo de la plataforma donde estoy. Precisamente por eso mi viaje por Twitch fue muy breve, justamente porque soy un enamorado de la plataforma de YouTube, que de vez en cuando pues pega fogonazos y te hace daño, y otras veces no, y otras veces es maravillosa. Pero he conocido a tanta gente buena, he conocido a... ha habido tanto bien, ¿no? En mi vida gracias a YouTube, incluso en la previa, ¿no? O sea, en la previa es ver mucho YouTube, admirar a mucha gente de YouTube, no solamente de este nicho. O sea, yo al final, una vez, me van a permitir, una vez que dejo de hacer contenido, no sigo indagando, venga NBA, venga no sé qué, no, yo ya descomprimo total y de repente me veo a este, me veo al otro. Claro. Contenido totalmente distinto. La tecnología me apasiona y sigo muchísimos canales de tecnología. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Yo cada vez consumo más YouTube también, tengo que decir. Hay de todo. Ahora nos están dando por todos lados, ¿no? Porque al final ahora yo creo que ha habido un boom muy grande, radical, total, que es el tema de TikTok, ¿no? O sea, yo creo que Twitch y YouTube pues, realmente tienen un problema serio con el asunto de TikTok, ¿no? Porque realmente es un boom inmenso, ¿no? Es un boom inmenso. Yo conozco gente, sin decir quién, que se duerme con TikTok pasando pum. Incluso hay gente, claro, si te duermes con TikTok, date cuenta, hay un momento donde tú has, mientras dormías, escuchado el mismo clip 500.000 veces. Es que es imposible. Sí. Claro. Yo por suerte no lo tengo, no me puedo enganchar porque no tengo TikTok. O sea, y hacer muy bien, ¿eh? Hacer muy bien. Instagram, ¿no? Es similar las historias y todo. Y YouTube, yo creo que el algoritmo de TikTok es algo, no sé, eso lo lleva el demonio, una cosa de estas. Es increíble. A los 5 minutos te tiene localizado tus intereses y no falla. Sí. No falla. Es algo increíble. Y cada persona es un mundo y ese algoritmo es impresionante. O sea, no sé quién lo ha inventado. El que lo haya inventado es buenísimo. Es buenísimo. Como mínimo tiene que ser el padre japonés de Rui Hachimura. Como mínimo, ese hombre. ¿Total? Sí. Algo así. No, y han intentado competir un poco con YouTube con los shorts, Instagram con los reels, pero creo que TikTok está en otro mundo hoy en día. Otro nivel, pero a mí ya me queda grande. Mismo es otro nivel. El TikTok. Bueno, Andrea, ¿quieres explicar el No Club Test? ¿En qué consiste? Bueno, No Club Test básicamente es un test para conocer un poco mejor al invitado que viene los jueves. Es un test que nada tiene que ver con la NBA. Es decir, son preguntas totalmente random y hoy además se nota que lo he hecho con hambre porque hay bastantes cosas de comida. Voy a ponernos arriba. Vale, tú suéltale ahí al PDF. ¿Por qué no me hace caso esto? Oye. Ponlo ahí, ya está. Gracias. ¿Lo comparto, Andrea? Sí, dale, tú manejas. Da un momentillo. Ahí. ¿Tienes frío, oye? Que te veo ahí con una braga. Sí. Bastante frío. Mira que es Málaga, pero joder. Pues no sé si está también en Málaga. Bueno, muy interesante esto, ¿eh? Un par de días al año. No Club Test, que bueno, somos un poco ingeniosos con el nombre, como puedes comprobar. Primera pregunta. Solo puedes elegir uno de los siguientes. Intenta coger cosas que le gusten a todo el mundo. Vale. A, patatas fritas. B, helado de lo que tú quieras. C, alitas de pollo. O D, croissant. Ahí ya elegir si con o sin chocolate. Helado. ¿Helado de qué? Esto es polémico, Andrea. Es polémico. Y conmigo se puede alargar, que yo soy de hablar. Me gusta la polémica. Bueno, mira, solo te voy a contar una anécdota, ¿vale? Te voy a contar una anécdota. Me hago con mi novia un viaje por la Toscana y tomé una mala decisión, Andrea. Invitar a mi prima y a su pareja, ¿vale?
Esto es verídico, ¿eh? Llegamos a San Gimignano. Quien no lo conozca, por favor, que vaya allí, por favor. Es un pueblo espectacular, es increíble, uno de los pueblos más bonitos del mundo, ¿vale? Donde, curiosamente, querida Andrea, vive, tiene su establecimiento, el mejor heladero del mundo. Qué bueno. Algo así como el Arguiñano de los helados, ¿vale? Pero cuando digo el Arguiñano de los helados, es tal cual, el Arguiñano de los helados. Entras al sitio y fotos por todos lados, te está el tío allí esperando, este rollo. El tío es tan bueno que hay una competición de reposteros en el mundo con un concurso específico de helados, ¿vale? Ganó los 2 primeros años y a partir de ahí le prohibieron participar y ahora es uno de los jurados, ¿vale? De lo bueno que es, madre mía. Es tan bueno, Andrea, a ver, que hay otra heladería enfrente. Ajá. ¿A que no sabes cómo se llama? No tengo ni idea ahora mismo. La heladería de La enfrente. heladería que está enfrente de la mejor heladería del mundo. Se llama la heladería ¿Se del llama mundo. ¿Así se llama? Tal cual. Vale. Me encanta. Me encanta. Hacemos cola, ahí estoy yo con mi prima, mi pareja, quien no ve a mi prima, y de repente sale el heladero. Pero el heladero, cuidado, que una vez que entras en la heladería, tiene como, no sé qué decirte, 15 cocineros distintos elaborando platos para quitar vapores para meter en helado. O sea, de locos, ¿no? Y el helado más especial, el helado que más ilusión le hace, es un helado que hacen con una planta que solo se da en San Gimignano, ¿vale? Por la cual, señorita Andrea, si usted fuera de San Gimignano, un día muy determinado, usted estaría invitada a helado en esa heladería, porque solo invita a las mujeres del pueblo. Y viene de esa flor, ¿vale? Viene de esa flor. Entonces eso es lo que habitualmente la gente que más o menos ha leído algo va a consumir ese helado, porque es realmente especial, ¿no? Solo se da allí, en esa heladería, ¿no? Y tal. Entonces, estamos en la cola, habla con nosotros, nos dice dónde es. Uy, España, vaya, hombre, mucho he estado yo por España, Bilbao, no sé qué, la costa de Galicia, todo, lo conocía todo, ¿no? Y llega un momento y nos pregunta, bueno, ¿y qué helado vais a consumir? Mi prima, erróneamente, dijo helado de chocolate. Sí, es que... Error. No, error. El heladero dijo, helado de chocolate, pero ¿cómo helado de chocolate? Empezó a gritar, le llamó de toda a mi prima, entró para adentro, pilló los bártulos, tiró absolutamente todo. ¡Helado de chocolate! A los cocineros, ¡helado de chocolate! ¿Cómo helado de chocolate? Me vienen a mi casa a pedirme un helado de chocolate. Esto dentro, dándole la espalda a mi prima. De repente coge el heladero, se gira y dice, o sea que queremos helado de chocolate, ¿verdad? Le puso el helado de chocolate, se lo cobró, hasta aquí hemos llegado. Tal cual, espectacular. Pensaba que ibas a decir que le habrías mandado a la heladería de frente. Estaban los cocineros, ahí cocinando esto, lo otro, quitando el vapor, no sé qué. O sea, era, te digo, era una infraestructura profesional. O sea, increíble, increíble. O sea, estamos hablando probablemente de unas personas más famosas de Italia, pero de largo, que sigue manteniendo justamente una heladería muy pequeñita, donde parece que es pequeña, pero de repente entras ahí como si fuera, bueno, el Johnny Depp, ¿no? De la fábrica de chocolate. Lo mejor que tiene el pueblo será, ¿no? Increíble. O sea, típico que la gente irá a posta ahí para comer helado. Pero sí, es muy famoso porque allí en Italia se dan como las ciudades y los pueblos de toda la vida, donde ha habido pues gente de mucho dinero, pues siempre han construido como torres, ¿no? Como torres. Entonces, digamos, San Gimignano es famoso por ser le llaman como el rascacielos de Italia, porque de hace muchos años pues tiene pues grandes torres de la gente con más dinero yo qué sé, del siglo XVIII, siglo XIX y todo esto, ¿no? Tienen enormes torres y se ven desde la carretera, es muy espectacular. Qué guay. Oye, ¿y helado favorito? ¿De qué os coméis? Mi helado favorito, ¿me dices? Sí. Pues, de chocolate, no, hombre. No, yo realmente, a mí realmente me gusta muchísimo el helado en general, ¿no? Yo creo que lo más que me gusta del helado
es sobre todo los lugares, ¿no? Yo creo que, o sea, a mí me puedes poner lo que sea. Mira, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes sabores de mi vida en el helado ha sido el pistacho de toda la vida, ¿no? Pero me quedo sobre todo con los lugares donde los he tomado, la compañía y la conversación que gracias a eso, evidentemente viene todo de estos viajes que he hecho mucho por Italia, pues he tenido enormes conversaciones, pues eso, tomando un helado con cualquier persona con la que he podido compartir algo, y ya han sido pues momentos muy, muy, muy fascinantes para mí. Disfrutones. Pues, decía, muy bueno trato de David Wallace, y yo digo que me quedo con el croissant. ¿Oye? El croissant. Yo con las alitas. Uf. Ostras, cada uno una. Pues esto lo he puesto porque he cenado patatas fritas, básicamente, ¿sabes? O sea, tú Andrea, eres patatona, ¿no? Entonces. Cada uno una cosa, hemos dicho. A ver, es que es verdad que las patatas, por ejemplo, es un alimento que me lo puedo comer de todas las maneras. Cocinado, bueno, menos crudo, evidentemente. Pero me gusta frito, me gusta al horno, me gusta asado, me gusta... No sé. Y el helado de pistacho es brutal. Ya, es espectacular. No lo he probado. Es espectacular. Espectacular. Hay un lugar, bueno, insistiendo en mis viajes por allí, en Italia, hay un lugar que es la plaza, una plaza que hay en Turín, que es un lugar donde la gente se reúne exclusivamente, o sea, está toda la plaza, hay una determinada hora donde está todo el mundo comiendo helado, es increíble. Vayas en la fecha del año que vayas. Sí, Italia... es como una tradición loca que tienen allí y es absolutamente increíble. Es que en Italia ¿Pasamos siguiente pregunta? Bueno, sí, tú mandas, Andrea, tú mandas. Tú pilota esto. ¿Vamos? Tú mandas. Dale, oye. También es de comida, lo siento. Bueno. Bien. Se nota que las hizo de deprisa y corriendo, que viene de cenar, te digo. Sí, Hoy ha sido a golpe de patata, ¿no? A golpe de patata. A golpe de patata, sí. Vale, ¿qué sabor de pizza eres? Margarita, a lo clásico. B, barbacoa, boloñesa, cualquier cosa que lleve carne. C, alguna vegetal para los veggie style. O D, pepperoni, yo soy muy picante. Pero la has clavado porque como Picho ha dicho que visita tanto Italia y que le... Vamos, sí, la verdad es que sí. Señor, la D, total, la D. Pepperoni, la D, porque la de pepperoni, porque es justamente ese sabor, no sé si os tiene pasado, ¿no? Que a lo mejor, pepperoni, me gusta el pepperoni, ¿vale? Entonces se lo recomiendas a alguien, ¿no? Y ese alguien no está muy acostumbrado a determinados elementos picantes. Mala noche, ¿eh? Va a pasar mala noche y es por culpa tuya. Petorros, ¿vale? Yo llevo 2 semanas tirándome petorros porque la nutricionista me dijo que tenía que comer legumbres, y me he pasado 2 semanas comiendo legumbres. Y esto era Chernóbil. Pobre Alfreda. Sí, pobre. Bueno, ella también, ¿eh? Bueno, sí, compartido, ¿no? Sí. Pues la de pepperoni siempre está bien, pero yo me voy a quedar con la B. Me gusta mucho la barbacoa. Mucho. Sí, a mí no me gusta la salsa barbacoa. Somos muy diferentes aquí todos, ¿eh? Porque yo me quedo con la clásica, con la margarita, o un batiburrillo de verduras no me disgusta tampoco. A mí no, ¿eh? A mí tampoco. ¿Y con piña? ¿Con piña? No. No. Bueno, la piña es que me parece de matar. Que hay gente que no debería de vivir, ¿eh? Es como ser de los Pistons, ¿no? Un poco, Pichu. Hay gente que no debería de vivir, ¿no? O sea, es que esto es increíble, ¿no? Hay gente que es de los Pistons. Es como ser de los Hornets, ¿no? Es como ser de los Hornets cuando pilla la franquicia Jordan. O sea que. Es un poco eso, ¿eh? Sí. Vale, voy. ¿Tú, Andrea? ¿El qué? ¿Tú qué pizza comes? Yo no lo he dicho, yo la pepperoni también, creo, sí. Aunque luego me arrepiento, porque me repite un montón. Pero es que en el momento de comerlas, de disfrutar tanto. Y en concreto la finísima del Domino's, perdón. Ojo, Bien. Vale, también se nota que hoy he ido al gimnasio. ¿Qué clase del gimnasio te gusta más? A, spinning o ciclo, a quemar calorías. B, a yoga o a pilates, me gusta eso de meditar. C, aeróbico, zumba, bailar es lo mío. D, no hago clases, yo soy más de máquinas. No, lo tengo clarísimo, spinning. He disfrutado mucho. He disfrutado mucho con el spinning. Sí, no. Eso, o sea, entre lo que disfrutas, ¿no? De verdad que depende también
disfrutas ahí, después disfrutas con el que te está dando la clase, ¿no? Cada uno es un mundo, te digo, ¿eh? A mí me ha tocado ver cada cosa espectacular. Y después los compañeros, ¿no? Es que hay alguno que se muere allí, ¿no? O sea, sí, que se muere. Soy muy de eso, ¿eh? Soy muy de eso. Ok, sí. ¿Vosotros? Voy a ninguno, ¿no? No, yo de aquí ninguno. Y yo si hago algo es darle al saquito o a la gente. ¿Te gusta pegarle a la gente? No, a ver, a la gente que me peguen a mí también, ¿no? Si me tengo que quedar con algo de esto, spinning también. Si me tengo Oye, esa es la C, lo de zumbar, ¿no? Zumbar. Es verdad. Yo de estos, pues me quedo... Jesús, a ti te pega el aeróbic con la cinta aquí en la cabeza. Buah, es que tengo que sacar un vídeo un día aquí, que fue brutal, en el confinamiento, que nos grabábamos, Alfreda y yo, mi novia, Ana y yo, y era, vamos, hay un vídeo que es lamentable. Claro, yo voy al revés. La señora iba por un lado y iba para el otro lado. O sea, como el vídeo es que era muy gracioso. Yo no sé hacer ello, se me da fatal. Yo spinning o máquinas, pero tengo que tener a alguien diciéndome lo que tengo que hacer, si no, mal asunto. Yo no sé cómo aguantáis una clase de spinning, o sea, yo a los 5 minutos estoy viendo estrellitas lilas ya en el suelo, en el cielo, y en el suelo estoy yo. Sí. Incapaz. Ahora os leeremos a todos, chat, ahora os seguimos leyendo, sí. que estoy viendo que habéis puesto ahí cositas, os leemos a todos, Vale. ¿Qué sería para ti una línea roja en una primera cita? Wow. A, que se ponga a hablar de horóscopos. B, que escriba con faltas de ortografía. C, que no soporte la NBA. O D, que no conozca una canción de Queen. Esta es complicada, ¿eh? Yo diría la B. Ya si la B, si en la primera cita te llega con la B, es que a bien no va a ir esa relación. Eso está asegurado. Eso está asegurado. Hombre, también depende de la falta de ortografía que sea, ¿no? Pero bueno, los 4 desconfiamos de por dónde voy, ¿no? O sea, es que realmente si ya hay defectos de forma importantes, es que eso no puede ir bien, ¿eh? Te digo. Sí. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, la B no la soportaría. La A depende de cómo vaya vestida. Y la C, pues tendría que aguantar un poco, pero la B. Yo también la B. Bueno, la C es la habitual, ¿no? La C es la de toda la vida. La B. Pues a mí me duele la D, ¿eh? Sí. Me dolería bastante, la verdad. A mí la única que no me molesta es la C, la verdad, porque para desconectar un poco, que no le guste la NBA, tampoco me viene mal, la verdad. La B, siendo profe, me revienta, o sea, me revienta una tilde, pues imagínate que me ponga un haber de esto, ¿no? Juntos, separados, dependiendo. Estaba a punto de poner ortografía con H, pero me he contenido. Menos ahora mal. Que no nos escucha nadie, a mí me pasa que cuando discutimos a veces es... ¿Y qué Doncic y los Lakers? Ni qué mierda, no sé qué. Que no tiene ni idea de nada de eso, pero como me está escuchando aquí en el comedor hablando de estas cosas, pues lo hace para meterse conmigo, se mete conmigo. Yo creo que en la D no es tanto que no conozco una canción de Queen, como qué canciones conoces, ¿no? Que realmente es más problemas las que conoce que las que no conoce, te digo. También. Probablemente. Claro, hay muchas más que pueden no conocer, pero claro, yo venía a referirme a que esté sonando en la cita Don't Stop Me Now y no sepa qué canción es. Y que crea que son los morancos. Sí, o que le digas quién es Freddie Mercury, te diga que sí hace rap, ¿no? Vale. Sí. Y lo de la A, bueno, pues... una mística de esta. Hay gente que le gusta, ¿no? Yo desconectaría, la verdad. Pues a mí no me interesa mucho, pero bueno. Mucha gente que le gusta este tema, ¿eh? Sí. Venga, pues última pregunta. Esta la hacemos en todos los tests, ¿vale? Lo que pasa es que van cambiando los nombres de los personajes. Hoy también son muy random. Tienes que elegir un grupo para hacer el típico trabajo de clase. O sea, yo me tengo que incorporar, ¿no? A este grupo de gente, ¿no? Sí, tienes para elegir 4 opciones con 3 personas cada uno. Sector baloncesto, sector música y sector aleatorio. Es que aquí nadie se puede poner de acuerdo. ¿Qué pasa, Jesús? No, que estoy pensando en una conversación entre 2 personas de estas de cada grupo y no me cuadra ninguna.
Bueno, en el primer equipo A tenemos a Seth Curry, Rihanna y Ana Obregón. En el equipo B tenemos a Nick Claxton, Jay-Z y Antonio Banderas. En el equipo C, Tyler Herro, Alex Ubago y Orlando Bloom. Y en el equipo D, Scottie Pippen, Ed Sheeran, que me he colado ahí. Es Sheeran. Claro, vamos a ver, lo peor de todo es que venimos de la pregunta anterior. No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, ¿eh? Andrea, no hubiera pasado nada si te comieras la pregunta anterior, pero viniendo de esa... Está feo. Perdón. Es verdad. Bueno, pues a ver, la tenéis aquí para rato. Pues mira, yo creo que me voy a quedar con... está complicado esto, ¿eh? Es que es verdad que son cada uno de su padre y de su madre. Sí. Orlando Bloom, ¿sabes? Yo tenía pósters de Orlando Bloom cuando tenía 14 años en la habitación. Ah, fuiste por ahí, claro. Sí. Yo en el autobús de colegio... Lo de Alex Ubago, porque ha sido lo de Alex Ubago. ¿Te lo digo? Sí, claro, por supuesto. Porque estaba viendo un capítulo de Paquita Salas. Oh, maravilloso. Y salía Alex Ubago y Ana Obregón son de Paquita Salas. En capítulo. Ah, qué buena, ¿eh? Pues que no se me ocurría a nadie más. He hecho muchos de estos, entonces, claro, son 12 los que tengo que poner en cada Now Club Test. Sí. Bueno, yo creo que es el más random que has hecho, pero con diferencia. Son 6. He hecho, perdona, son 12. Joder, estoy yo. He ido de listo. ¿De qué vas? Bueno, hemos venido a jugar, yo me quedo con la D. Pippen, Sheeran, Nicole. Cuidado que es Sheeran. Vete a saber quién es. Es Sheeran. Es el concejal de Vox que representa... Muy bien, con la D, Scottie Pippen, Ed Sheeran y Nicole Kidman. Vale. Es un buen mix. No está mal. Yo creo que para el trabajo... No, fíjate tú que la Kidman me abriría mucho los ojos, ¿no? Con el negocio hollywoodiense, ¿no? Siempre he tenido mucho interés en el tema Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise, bueno, sus relaciones han sido curiosas, yo desconfío y me podría ayudar Nicole a entender un poquito más. Scottie siempre va bien, ¿no? O sea, se ha pasado por entrenamientos de Lakers, me va este rollo, ¿no? Además, sus polémicas con Jordan últimamente, un buen aficionado, ¿no? Al alcohol, como Mike, va bien también. Y bueno, Ed Sheeran, pues poco hay que decir, ¿no? Ha salido en varios sitios que, bueno, en algunas series incluso y películas, ¿no? Que incluso también me han gustado e interesado. Me quedo con ese grupo, un grupito majo de gente. Eso sí, me quedo con ganas de echar más horas con Rihanna y Ana Obregón, ¿eh? Yo me voy con ellas, ¿eh? Yo me voy con Seth Curry, con Rihanna y con Ana Obregón. Ana Obregón es una mujer seria, aunque no lo parezca. Bueno, y con varias carreras, ¿eh? Que hay que decirlo todo, ¿eh? Bióloga, por ejemplo. Total. Luego, Seth Curry tiene pinta de chaval listo. Y Rihanna, pues la tendríamos un poco ahí. Para mirarla, pegote, ¿no? Yo solo para mirarla, la verdad. De pegote. Yo, cuando has dicho la conversación de dos personas, me imaginaba a Rihanna y a Ana Obregón. Digo, ¿de qué hablarían estas dos mujeres? Cuidado, no sé. ¿eh? De biología, está claro. Sí. Yo me voy a quedar con la B, porque para una vez que pone un malagueño, me tengo que quedar con Antoñito, con Antonio Banderas. Y mira, me reconcilio un poquito con Claxton, porque me ha dado tal palo este año, que esto está haciendo tan bien, y le he dado yo tantos palos antes, que, bueno, le daría un abrazo, ¿no? Sí, bueno, si llego, le daría un abrazo. Qué bien. De todas las anécdotas conocidas y por conocer de toda esta gente, la mejor es de la Argola, que tiene Banderas con Café Quijano, ¿no? Esta la conocemos todos. ¿Cuál? Yo no la conozco. No la conoces. Lo tienen contado muchas veces, ¿no? Los hermanos Quijano. Y es que cuando de repente hicieron su canción más famosa, el segundo disco, tercer disco van a grabar a Estados Unidos, llegan a Los Ángeles, entonces tienen fama de ser unos cachondos, ¿no? Los de León tienen fama de ser unos cachondos, y entonces localizan el teléfono de la mansión de Antonio Banderas, y de aquellas estaba casada con Melanie, ¿vale? Entonces llaman por teléfono, ¿vale? Somos Café Quijano, está Antonio, por favor.
Y Antonio no estaba, ¿vale? Entonces le dice, por favor, que se ponga Melanie y los Quijano le empiezan a explicar que son íntimos amigos de Antonio, que bueno, es para que sepa que estamos en la ciudad y todo esto, ¿no? Y lo mismo cuando se va. Bueno, hemos visto que Antonio no nos ha llamado, no puede ser, ¿no? Bueno, no pasa nada, tal. Bueno. Después de mucho tiempo, esto se contó en televisión, y después de mucho tiempo, Pablo Motos le dijo a Antonio Banderas, le contó esta anécdota a Antonio Banderas. Y dijo Antonio Banderas, no tengo ni puta idea de quiénes son esos chalaos. Sí que sé que cuando llegué a casa me dijo Melanie que me habían llamado unos íntimos amigos míos. Sí, ¿no? O sea, espectacular, espectacular. O sea, sí, es increíble. O sea, lo primero, como tienes acceso a que, sin que te conozcan, acceso a hablar con la señora de un tío tan importante, ¿no? O sea, que es increíble. Sí. Es lo máximo. No era difícil, la verdad. La verdad que vaya tela. Oye, muy bien. Pues... Vale, pues es, un aplauso. No Club Test. Andrea. Os ha gustado, muy bien. Os ha gustado. Divertido, como siempre. Maravilloso, maravilloso. Me alegro mucho. Oye, ¿podemos tocar un poco de actualidad? Total. Podemos hablar un poquito, a ver... bueno, ¿cómo ves la situación actual de los Lakers? ¿Eres medianamente...? Antes de que abras este melón, yo me tengo que marchar, que si no, no me voy a marchar nunca. Sí. Si ya abrimos el melón Lakers, me tienes aquí hasta las 2 de la mañana y a mí todavía me queda para trabajar, ¿eh? Bueno, Andrea, danos tu opinión. Andrea, ¿de qué? ¿De los Lakers? Sí, danos tu opinión. Me interesa mucho. Posición. Sobre todo porque como me tienes que hacer una canción, pues al final te quiero decir. A ver lo que pones, ¿eh? Igual no te gusta, claro. Igual no te gusta lo que tengo que poner, ¿eh? De los Lakers hace mucho que no veo un partido porque me aburren. Maravilloso. La verdad. También porque son muy tarde. Son cierto, tarde, y entonces no suelo llegar. Y qué decir, pues yo qué sé, están mejorando, ¿no? Veo que Russell Westbrook está mejorando poco a poco. Sí, según llegue el 9 de febrero va a mejorar en otra casa, sí. Totalmente. Eso que quieres, ¿no? Y nada, LeBron ahí haciendo partidazos y muriendo Hello Darkness, my old friend. Es una buena banda sonora ahora mismo de los Lakers. Hello Darkness, my old friend. Por favor, resumen. Sé que ahora te caigo un poquito peor, pero... No pasa nada. No pasa nada. Yo sé que a ti te caigo muy bien, por lo tanto no hay problema ninguno. Sí, me has caído muy bien, la verdad. Bueno, espero que vuelvas pronto. Te dejamos marcharte, que sé que mañana tienes que trabajar. Además, nos has hecho el favor de venir. Tengo que trabajar ahora. Claro, por eso yo pensaba que no ibas a entrar, así que si muchas gracias. En un rato seguís por aquí, me meto a hacer la porres. Puede pasar. Perfecto. Venga, gracias. Un beso. Chao, Andrea. Hasta luego. Gracias. Que Andrea hoy en principio no iba a entrar. Vale, pues eso. Bueno, hemos hablado de LeBron, pues si quieres directamente, ¿qué te parece todo el hate hacia LeBron James? Bueno, es un poco lo que hay, ¿no? Yo creo que esto ha pasado de toda la vida, ya pasaba con Jordan, ya ha pasado con todo. Bueno, nosotros en Lakers hemos vivido, ¿no? Todo el hate que tenía encima Kobe Bryant, ¿no? O sea, si lo tenía Kobe, ¿cómo no lo va a tener LeBron? Realmente, pues es normal, ¿no? Yo creo que es normal. Además, en muchas ocasiones también se ha mojado en otros temas que hay gente que piensa que no se debe de mojar, y por lo tanto yo creo que es algo habitual, y evidentemente una persona que tiene tanto éxito durante tantas y tantas temporadas, donde ha ganado tantos y tantos premios, donde ha dado tantos disgustos, ¿no? a algunos, pues desde luego es absolutamente normal que tenga hate, ¿no? ¿Crees que es negativo o ves justo que se diga que interfiere mucho en las decisiones del equipo a la hora de hacer traspasos? Creo que ahora mismo, cosas? Ahora mismo no intercede nada. Lo tengo bastante claro, ¿no? Sí que probablemente en su momento sí, probablemente en otras franquicias ha intercedido mucho más. Bueno, aquí es un poco curioso, ¿no? Porque, vas a ver, no ha intercedido nada, porque te quiero decir que el año pasado pidió un traspaso, Westbrook primera ronda, por John Wall y Christian Wood, y aún está esperando que se haga.
Es decir, si lo pide él, si lo pide Clutch Sports y todo esto, y no se hace, es que no intercede, ¿no? Porque si no, ya estarían esos señores aquí, hubiéramos cortado nosotros a John Wall, nos hubieran insultado y hubieran insultado a Pelinka por decir que lo hizo Pelinka cuando se lo pedía a otra persona, ¿no? Bueno, estas son situaciones que pasan, ¿no? Yo creo que es complicado la relación gerencia de Lakers con LeBron siempre ha sido muy complicada, desde el inicio siempre ha sido complicada, es una relación de amor-odio, también LeBron sabe perfectamente que es donde quiere estar, bueno, aunque haya mucha gente que diga LeBron lo que tiene que hacer es pedir el traspaso, o sea, los grandes insiders de la NBA hace muy poco, ya no es una cuestión de McManaman, el íntimo amigo de LeBron, que la última entrevista en la ESPN que da, un cara a cara, es McManaman-LeBron James, ¿no? Si lo dice McManaman, está todo dicho, ¿no? Dice, hay en uno de los últimos podcasts en la ESPN, dice que, dice McManaman, ni se me pasa por la cabeza pensar que LeBron va a estar, que se va a retirar en otro sitio, dice McManaman, en las últimas semanas, pero es que ya veníamos de Zach Lowe con todo el ruido, diciendo Zach Lowe, es imposible que se marche a ningún otro lugar. Es que él quiere estar ahí por una cuestión de familia, de empresa, de amigos, de todo, ¿no? O sea, prácticamente todas las empresas de LeBron están en la ciudad de Los Ángeles. O sea, la misma empresa, cuando ficha LeBron James, ¿vale? Cuando ficha LeBron James por los Lakers, hay una empresa de tacos que es de LeBron, que no se sabía que era de LeBron, que invita a toda la ciudad a tacos. En el día que ficha LeBron por los Lakers. Y nadie sabía que era de LeBron. Y de repente cuando tal, es decir, fue la manera perfecta de decir soy LeBron James, estoy en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Yo creo que es los gestos de este verano, por ejemplo, apareciendo en un barrio muy humilde a jugar un partido de baloncesto donde perfectamente se podía hacer daño, que al final nos hace daño, e intenta, ¿no? Desde su influencia, ¿no? Influir positivamente en gente muy humilde que no tiene dinero para pagarse una entrada para ir a verlo a Crypto.com Arena, ¿no? Son esos gestos que te demuestran que LeBron quiere pertenecer a esa comunidad. Después, evidentemente, la mujer Savannah está muy establecida en ese entorno y, por supuesto, está la carrera de sus hijos, que no hay quien se la toque, ¿no? Está en el tema de Bronny, lo primero, pero después viene Bryce. Es que esta es la realidad y quiere que esa carrera evolucione en Los Ángeles y cualquiera lo entiende. Es que los mejores entrenadores del baloncesto están en la ciudad de Los Ángeles. Incluso Los Ángeles Lakers este verano permitieron a Phil Handy en las instalaciones, en UCLA Health, tuvieron su sesión hijos LeBron Phil Handy este verano, permitido por Los Ángeles Lakers. Es que realmente se entiende perfectamente que LeBron... Hay mucha gente que dice, no, es que aún puede ganar un anillo. Es que el propio LeBron James en la entrevista de McManaman dice, no es una cuestión de ganar anillos, es una cuestión de ser competitivo. Me vale con ser competitivo, dice LeBron. Es decir, me gustaría ganar, por supuesto que me gustaría ganar un anillo. Ahora, con ser competitivo y estar en Lakers, para mí es suficiente, decía LeBron. Yo estoy muy contigo respecto a lo que has dicho de tema de la influencia que pueda tener a la de fichar y tal. O sea, yo estoy muy contigo ahí. Creo que hay gente que le va buscando y no hace cosas diferentes que puedan hacer otras estrellas. Y hay gente que se levanta con un propósito cada mañana, que es mirar las estadísticas de LeBron y si ha hecho un partido malo y el equipo ha perdido, atizarle. O sea, sin ver el partido es voy a atizar a LeBron James. Y no sé si qué van a hacer esas personas, ¿no? Cuando se les retire LeBron James. Aquí. Porque es su vida. Su vida ¿a qué vas a dedicar el tiempo libre, no? Que dice la canción. Sí. ¿A qué vas a dedicar el tiempo libre, no? Pues es un poco lo de LeBron. Sí, no. Un beso a todos los de chat, ¿eh? Que queréis a LeBron. Os quiero mucho también a todos vosotros. Yo conozco más de uno, ¿eh? Sí, todos conocemos más de uno, ¿verdad? Sí, incluso medianamente. Alguno ha pasado por aquí incluso, ¿eh? Sí, lo sé, ¿no? Pues, te iba a decir... que quería decir otra cosa de Reigns y se me ha... sí. ¿Tú crees que juega por, ahora que hablamos de ser competitivo, crees que, como se dice, para abandonar ya el tema LeBron James, porque ya es muy repetitivo, ¿no? Siempre estamos igual, pero ¿juega por ganar títulos con los Lakers o juega por hacer sus 38.000 y pico puntos y superar a Kareem Abdul-Jabbar? Hombre, yo creo que es una mezcla de todo. Creo la relación de Jabbar y LeBron es bien conocida, que no es la mejor. O sea, no
vamos, no se pueden ni ver, te quiero decir. O sea, esto es reconocido por los dos, ¿no? Últimamente, creo que, no sé, esta semana fue, que bueno, lo intentó arreglar un poco, dijo que bueno, siempre ha sido una referencia para él y tal y cual, pero bueno, directamente ellos... ¿Sabes qué pasa? Es que LeBron es una máquina competitiva y a Jabbar lo pondrás en la caja, lo enterraremos y seguirá siendo competitivo ese hombre, ¿no? Es una cosa de locos. O sea, ahora está compitiendo contra nadie, pero está deseando que no los meta, ¿no? Sí. El propio Jabbar, el tema, ¿no? O sea, es el nivel competitivo, que es algo que también nos contaban, ¿no? Por ejemplo, en la serie de Winning Time, ¿no? Creo que se llama, la serie de HBO, sí. que también contaba, hay un momento donde realmente va a la gerencia él, cuando aparece Magic Johnson, y el primer año dice, pero vamos a ver, que este es un rookie, pero como yo soy el mejor jugador del mundo, le dice Jabbar a la gerencia, pero ¿quién es este hombre, de verdad? ¿De verdad estáis prefiriendo esto a mí, que soy el mejor jugador del mundo? ¿No? Y tal. Y el doctor Bass le dice, sí. Es que este tío tenía algo especial, ¿no? Claro. Ahí está, el Bruno Berreite, de nuestros dos troles, Corrado y Triotilice, sí. Qué grandes son. Pues eso, voy a acabar ya tocamos lo de ahora y ya está. Ya que nos preguntaba el chat, ¿no? Oye, el chat nos estaba preguntando por cositas de ahora. Estaban preguntando por el siguiente movimiento, después de Hachimura, ¿quién crees o qué crees que van a hacer los Lakers? Bueno, en la ultimísima hora, esto es, vamos a decirlo así, hay rollo tal, ¿no? Rollo casi vídeo. En la ultimísima hora, lo que tenéis encima de la mesa, no vayáis a la fibra amarilla porque aún no lo tenemos, esto es contenido de mañana, ¿vale? En el contenido de mañana hay una aparición claramente de Brian Windhorst en Televisión Nacional, en la ESPN, donde da dos pildoritas. Momento Lakers. En el momento Lakers nos dice Windhorst, ¿vale?, que lo previsible, porque el mercado está ultra congelado, es decir, la gente que critica, no, es que no se movían, no sé qué, vamos a ver, no se movían. No podemos criticar ni a los Lakers ni a nadie, ni a Pelinka ni a nadie, ni a Ginny Bass ni a nadie. Es que nadie hizo un traspaso. Nadie. Hay un traspaso que es de Boston para ayudar una flexibilidad a Spurs, donde Boston tiene que pagar dinero, para pedirle por favor a Spurs que haga un traspaso. Ese era el único traspaso que se había hecho por jugadores mediocres que no se usan, ¿vale? Pero el único traspaso influyente en el mercado ahora mismo es el único que hay, que es el de Los Ángeles Lakers cuando traen a Hachimura, ¿no? Donde, bueno, yo he leído en The Athletic algún artículo de insiders de Wizards que pegan una de leches a Wizards por el traspaso, que no hay quien lo entienda. Bueno, efectivamente no hay quien lo entienda porque también hoy mismo había un insider diciendo que, bueno, lo de Kuzma, cuidado, que Kuzma en ningún momento dijo que iba a renovar y ellos ya han cedido un tío que es bueno, ¿no? Esto es básicamente lo que... Para que la gente lo entienda, es que se supone que se hacen de Hachimura con la intención de poder renovar a Kuzma, porque Hachimura también hay que renovarlo. No sé si te parece a ti, que como nos preguntaban en el chat, ¿qué harías o sea, ¿te ha parecido buen el movimiento de Hachimura y qué crees que va a pasar con él en verano? La rueda de prensa de Pelinka es claro, va a renovarse. Es un jugador que se va a renovar, es un jugador que consideran que puede ser un jugador importante para la franquicia. El partido de ayer de Hachimura gustó mucho. Phil Handy, que es podríamos hablar como el tercer entrenador de Darvin Ham, pero sobre todo es el mejor entrenador, hay gente que dice esto, ¿no? Que es el mejor de la actualidad, seguro, el mejor entrenador de técnica individual, seguro. Ahora hay gente que dice que es el mejor de la historia, ¿no? Donde ha pasado por sus manos Kawhi Leonard, ha sido el entrenador de toda la vida de Kobe, por sus manos también ha estado LeBron, es el íntimo entrenador de LeBron James durante las últimas temporadas. Es ese al que LeBron ya... es el hombre que tiene el trabajo de que todos los días de partido llama a LeBron James por teléfono y le dice, hoy te toca defender a... Bueno, pues eso es lo que hace Phil Handy entre miles y miles de cosas. Ya os digo, por sus manos han pasado Irving, es decir, imagínate, técnica individual Irving. Irving quiere mejorar técnica individual y habla con Handy. Te digo, ¿se puede mejorar eso? De verdad.
¿De verdad se puede mejorar lo que hace Irving con una pelota? Bueno, pues va a hablar con Phil Handy. Bueno, pues están muy contentos de la aparición de Hachimura y dicen que tienen mucho potencial para desarrollarse y lo que ellos consideran es que por el momento, si no llega nadie más, este hombre acabará siendo titular en Los Ángeles Lakers esta misma temporada. Esto es lo que dicen los insiders de Los Ángeles Lakers. Es decir, ha gustado mucho. Nos ayuda mucho y aún por encima de lo que os voy a contar, lo que dice Brian Windhorst es que los Lakers ahora mismo no están buscando Bogdanovic. Los Lakers ahora mismo no están buscando aleros. Los Lakers ahora mismo le están diciendo al mercado de la NBA que ellos están buscando, y aquí es donde disparan las alarmas, ¿vale? Están buscando mejorar la posición de escolta. Quieren mejorar la posición de escolta. Y cuando hablamos de la posición de escolta, empezamos a indagar, empezamos a pensar en equipos que se dice que a lo mejor tienen que sacar a sus mejores escoltas al mercado comercial e empezamos a intuir cosas, ¿vale? Empezamos, bueno, habrá alguno que ya tenga algunos nombres encima de la mesa, pero eso es lo que claramente dice Windhorst. Se van a mover, como decía Wojnarowski en su momento, ¿no? Al margen, ¿no? Y cuando hablan de los márgenes, hablaban de la salida y Wojnarowski tenía razón, ¿no? Él decía, se moverán en los márgenes al inicio, ¿no? Y en los márgenes se movieron, hombre. Segundas rondas del draft y que entrenan. Más margen que eso no había, ¿no? Consiguen a Hachimura, lo traen. Y ahora, el otro margen, del que hablaba Wojnarowski, por supuesto, por un lado tenemos la situación de Patrick Beverley, donde Windhorst dice probablemente vayan a utilizar a Beverley y también juegan con la baza de Lonnie Walker porque a Lonnie Walker no lo pueden renovar. Ha gustado mucho, ha dado buenos momentos, pero es una mid-level. Todas las mid-level tú no tienes los derechos BIRD para después renovarlo y es ahí. Estaríamos en un caso muy parecido al año pasado con Malik Monk. Gustó, se pudo renovar, no tienes los derechos, se marcha a otro lugar. Entonces, por miedo a eso y aprovechando ese contrato, esos 6,5 millones de Lonnie Walker, en donde Los Ángeles Lakers dicen, amigos míos, esto no puede volver a pasar, nos pasa con Monk, ¿vale? Pero 2 veces imbéciles no puede ser. Es ahí cuando los Lakers dicen hay que aprovechar el contrato de Lonnie Walker, el que lo quiera que se lo lleve, puede ser incluso un Patrick Beverley más Lonnie, esto también puede pasar, o incluso puede ser Beverley por un lado, Lonnie por el otro. Esto es con lo que jugaba ahora mismo Windhorst y el objetivo de Lakers, según Windy, es que lo que quieren es mejorar el nivel de los escoltas, ¿vale? Este es uno de los clips. El problema es que después de esto, habla, al momento 2, digamos, segundo 2, habla directamente, ni se corta, y dice, bueno, ahora voy a hablar de Toronto Raptors. Justo es el equipo que iba a decir, ¿eh? Pues... Claro, que es justamente esos escoltas que sabemos todos, por un lado que termina el contrato. Claro, tenía Gary Trent en la cabeza. Van Vliet, Gary Trent Jr. Aquí hay un, bueno, lo sabemos, ¿no? Gary Trent Jr., vale. El representante de Gary Trent Jr. es Rich Paul, ¿vale? Clutch Sports, la parte capitalista de Clutch Sports es LeBron James, que es el que dio el dinero para generar Clutch Sports. Es el representante de... Ahora son 4, fueron 5. Esta temporada hay 5 tíos, había 5 tíos de Clutch Sports, ¿vale? Es decir, ahora se marcha Nan y por lo tanto hay 4 tíos de Clutch Sports. Si llega Trent, habrá otra vez 5 tíos de Clutch Sports. Ahí hay, digamos, una comunión bastante interesante, que incluso llegó a nacer en un momento, por ejemplo, en el momento del anillo, donde, no sé si os acordáis, que en una agencia libre muy parecida a esta, los Lakers estuvieron, decían, bueno, vamos a fichar al bueno de los Morris, ¿vale? Pero dijo Rich Paul, no, porque al malo de los Morris lo van a cortar, ¿vale? Eso fue una filtración de Rich Paul y es cuando Lakers no va por el bueno de los Morris, el bueno de los Morris acaba en Clippers, se corta a Markieff y Markieff viene con un contrato mínimo, ¿no? Es decir, que digamos que, porque claro, Markieff era el representante, era Rich Paul, es decir, todo este tipo de cosas y se presupone también que evidentemente a la hora de renovación de Trent Jr. es más fácil que renueve por Lakers, por Rich Paul y Clutch Sports, que en otro lugar, ¿no? Yo creo que van por ahí las cosas. Lo que dice Windhorst es que ahora mismo hay una gira muy importante por la conferencia oeste,
de Toronto Raptors. Es ahí donde Toronto ha ganado el primer partido en Sacramento. Sí. Es ahí donde Toronto va a decidir, después de esta gira por el oeste, qué hace. ¿Los saca? ¿No los saca? ¿Pueden llegar a play-in? ¿Pueden llegar a playoff? Hay que verlo. Es aquí, en esta gira del oeste, donde se va a evaluar. Después de esta gira del oeste es donde llegaremos al cierre de mercado. En el 9 de febrero, Toronto tomará una decisión y Lakers estará con todo. Tendrá un movimiento que ya cubre claramente el alero, porque Lakers confía. O sea, Lakers es que confía mucho. Windy dice, la estatura de aleros ya está. Windhorst se ha pasado todo el año criticando la estatura de los Lakers. Es decir, que él ha recibido una filtración clara, porque si no, es imposible que solo fichando a Hachimura esa estatura se corrija. Por bueno que a mí me parezca Hachimura y yo soy de Lakers y siempre me va a parecer mucho mejor que un señor que sea objetivo. No, esto ya vamos a partir de esta base. No, vale, esto ya partimos de esta base. Pero es imposible que solo con Hachimura se corrija justamente este asunto. Bueno, pues los Lakers por el momento le dicen a Windhorst, considero que LeBron, considero que Hachimura, considero que Troy, considero que Toscano, considero que lo de Anthony Davis, Wenyen Gabriel, que todos estos me cubren la parte de estatura, justamente en ese 3-4, esto me lo cubren ellos, y ahora queremos mejorar desde esa posición. A mí solo se me pasan 3 personas por la cabeza. Fred VanVleet, claramente, Gary Trent Jr. de Clutch Sports, claramente, y el otro es Jordan Clarkson, que Utah Jazz lo quiere traspasar y que evidentemente también hay una relación, también es de Clutch Sports y es íntimo amigo de LeBron James, claro. Nos ponían por aquí Lavin, Hill, Dio Richardson, Hardaway, algunos nombres, chat, por favor. No hagáis esto. Lo de Lavin hay que decir que lo de Lavin no es culpa nuestra, lo de Lavin es culpa de Zach Lowe, es algo que ya se viene rumoreando desde hace tiempo. También firmó en su momento por Clutch Sports, también lo lleva Rich Paul. Hay una muy mala relación con el entrenador de Chicago, hay que decirlo así, es una realidad. Se han criticado mutuamente durante mucho tiempo. Esta misma temporada se han vuelto a criticar. Alguna rueda de prensa muy desagradable, pero todos nos vamos, evidentemente, al momento, el All-Star de Chicago, donde Lavin dijo claramente que quiere jugar con LeBron James. Esto lo dijo Lavin, no lo dije yo. Y aún por encima, si me sumas que este verano se fue de cena a Los Ángeles, donde vive Lavin, porque Lavin cuando no juega al baloncesto vive en Los Ángeles, se va de cena allí, lo paran, le preguntan y dice, yo soy de Lakers de toda la vida. Vamos a ver, siendo de Chicago, amigo, ¿cómo se come esto, no? Es decir, usted se para con los periodistas a decir que es de Los Ángeles Lakers, ¿con qué objetivo? Por supuesto, detrás de todo esto está Rich Paul y Clutch Sports, y hay muchos periodistas, sí que es verdad, el propio Zach Lowe lo tiene comentado, objetivo número 1 de Clutch Sports es que Lavin llegue a la ciudad de Los Ángeles. Esto está clarísimo. Será este año, el siguiente, dentro de 200 años, pero hay un objetivo claro de Lavin de estar en Los Ángeles. ¿Y crees que van a tener que meter alguna primera ronda? Y la segunda, si tú eres partidario de deshacerte de alguna primera ronda para mejorar el equipo ya. Yo soy muy partidario de lo que dijo Pelinka en la última rueda de prensa, también muy criticado, ¿no? Donde decía Pelinka, solo movemos rondas. Esto es un mensaje vamos a ver, esto es un mensaje que envía al mercado. O sea, no podemos tomar en serio todos los mensajes, ¿no? Esto no es, no bajó Moisés con las tablas y de repente se quitó la careta y agarró Pelinka, ¿no? O sea, esto no va así, ¿no? O sea, Pelinka cada vez que aparece envía mensajes como envían todos. Y Pelinka en esta situación dijo, nosotros solo movemos primeras rondas por un cambio que haga que el equipo sea el mejor equipo de la NBA. Esto no lo digo yo, lo dijo Pelinka en la presentación de Hachimura. Así lo dijo. Es decir, para espantar a todos estos, que ahora vendrán con sus buenos jugadores, que interesan a Los Ángeles Lakers y le pidan la primera ronda. Es decir, cuando ficha Hachimura, Pelinka pega un golpe encima de la mesa, porque no es lo mismo ir a negociar por Bogdanovic con Hachimura que sin Hachimura. La necesidad es menos. Evidentemente, cuando yo llego aquí y digo Hachimura va a ser titular, porque lo dice un colega mío que se llama Joan Buja, de The Athletic, un tipo que tiene todas las filtraciones del mundo. Vale, esto lo dice Joan Buja en su artículo porque ha hablado con fuentes de Los Ángeles Lakers. Esto no es gratis. Es decir, si Buja lo dice, es porque a los Lakers le va bien.
que lo diga, porque en las próximas negociaciones, cuando tenga que negociar por Bojan Bogdanovic, si es que quieren a Bojan Bogdanovic, en esas negociaciones ellos pueden decir, es que nosotros ya tenemos uno, ya nos hace menos falta. Entonces, lo normal es que el precio baje, el precio de Bogdanovic baje. También hay un artículo maravilloso en The Athletic firmado por Stewart, tercero, que es el insider, ¿no?, de Washington en The Athletic, donde reúne al resto de redactores de los equipos que en teoría son los que están peleando por Bogdanovic, ¿vale? Les pide una oferta a cada uno, ¿vale? Están todos. La mejor oferta, reconocido por Washington, por el redactor de Washington, la mejor oferta es la que lanza Buja. Y es simplemente una primera ronda con protecciones, ¿eh? Y hay un momento donde Stewart III dice, por fin una primera ronda, dice Stewart III. Es decir, que el resto de redactores saben perfectamente que que los equipos a los que representan, en ningún momento se les ocurre, se les pasa por la cabeza ofrecer más de esas segundas rondas que están ofreciendo. Es decir, que realmente va a ser un tira floja muy interesante, donde Lakers ya tiene a Hachimura para jugar, ya tengo a Hachimura, no me hace tanta falta, y donde en el tema Bogdanovic, además es que en la última hora Pacers dice, lo soltó San Amico por ahí, Pacers dice que Buddy Hield también está en el mercado y que por Buddy Hield piden una primera ronda. Está bastante claro, Lakers tiene a Hachimura para jugar en una negociación y además Lakers también le puede decir a Detroit, Bogdanovic o Buddy Hield. El que baje a una segunda se viene para aquí. Claro, sí, es el punto, ¿no? Sí, está bien, es verdad, como poder de negociación. La verdad que me gusta lo que has dicho. Oye, y ya para no molestar más, ¿dónde ves a los Lakers a final de temporada? Esto es un tema que siempre vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Vamos a hablar del tema de la salud, ¿no? Vamos a hablar de si están sanos o no están sanos, ¿no? Yo creo que a la gente que me está escuchando o a la que lleguemos en otros días, el mensaje que le puedo enviar es, sí, la gente estará muy preocupada por Anthony Davis, de hecho incluso la gente se pasa a 3 pueblos y hay el meme de las lesiones de Davis, incluso ayer un pequeño susto donde el propio Davis, sí. Donde le dejan una piernita que, bueno, eso fue flagrante 1 y eso no sé, ¿no? La ética de cada uno, ¿no? Pero está feo. La piernita la dejó, él acaba en el suelo con la pierna torcida. Había miedo, pero él se ríe, ¿no? En la rueda de prensa él se ríe, dice, sí, he visto a mis compañeros preocupados, pero yo me reía con ellos. ¿Ha sido para tanto? Decía Davis, ¿no? Un poco jugando con todo lo que le está pasando. La gente lo que tiene que saber, y creo que es algo que no se ha contado lo suficiente, ¿vale? Es que Davis tiene desde la universidad un espolón en el pie, descubierto hace unas semanas, descubierto por el nuevo grupo de médicos de Los Ángeles Lakers, donde lo que es increíble es que Davis ha pasado por médicos de la universidad, médicos de la selección de Estados Unidos, médicos de una parte de los Lakers hasta este momento, hasta esta temporada, que los cambiaron y los echaron a todos, y menos mal, visto el resultado, y también los médicos de Pelicans, e incluso los médicos que van al All-Star. Ninguno de los médicos, y los médicos personales de Davis, por supuesto, ninguno de estos médicos antes habían detectado el espolón. Y lo que dicen los médicos en Los Ángeles es que todos estos problemas que está teniendo son provocados por el espolón. El espolón en el pie lo tiene, se puede tener en el talón y se puede tener en los dedos. Él lo tiene debajo de los dedos, en las terminaciones nerviosas. Es decir, un espolón, para el que no lo entienda, yo soy hijo de un enfermero, casado de segundas también con una enfermera, mi prima, la famosa de... La famosa del helado, también es enfermera. Bueno, algo me han comentado, ¿no? El otro día, cuando comentábamos lo del espolón, le decía a Adrián en modo broma, ¿no? Esto se dio en Navidades, ¿no? Íbamos al fin de año, estábamos tomando un café, yo y mi padre, y le dije, vale, la cena lo que quieras, pero primero cuéntame lo del espolón. Explícame bien lo del espolón y después ya nos tomamos las uvas, ¿no? Le dije, haciendo un poco la broma, ¿no? Los médicos y enfermeros nos cuentan que un espolón es como tener un clavo en el pie, ¿vale? Entonces,
cada vez, cada pisada, cada salto, cada cambio de ritmo, todo esto, cada mínimo ejercicio que hace Anthony Davis, se está clavando un clavo de acero en el pie. Desde la universidad. Todos sus problemas en la pierna vienen del espolón. Hay una rueda de prensa y claro, primero se recupera, después se sienta delante de una rueda de prensa que pasamos nosotros en la Fiebre Amarilla, esa rueda de prensa, donde nos dice a todos, Anthony Davis, por fin lo hemos detectado. Creo que no me queda otra. Me gustaría no operarme, dice Davis, pero creo que no me va a quedar otra. Voy a aguantar esta temporada con dolor y después, si no me queda otra, paso por el quirófano. Porque esto no puede ser. Es decir, que es muy probable que a partir de la cirugía del espolón, habrá muchas maneras de hacerla, probablemente se pueda quitar de golpe, también se puede limar, o sea, hay muchas maneras. El propio Davis dice que, bueno, ahora está un poco más protegido porque evidentemente le hicieron un calzado especial ahora, a partir de ahora, tiene un calzado especial para él, le han creado los de Nike unas plantas del pie especiales por el tema del espolón, para que esté más protegido durante todo este tiempo, ¿no? O sea, es decir, como todo este estrés donde ha roto en muchas de las ocasiones, pues todo esto ha sido provocado por ese espolón que nadie conocía y que Davis tampoco conocía. Pero es que en esa rueda de prensa Davis reconoce, amigos míos, que no hacía falta que jugara él a ningún tipo de deporte. No hacía falta. Él estaba en verano, tirado en la hamaca de su playa favorita, si es necesario, ya él estaba doliendo. ¿Por qué? Porque tenía un clavo en el pie que no sabía que lo tenía. Es que esto es un drama. Pero esto es un drama para cualquier deportista. Es tremendo, ¿no? O sea, desde la ignorancia, ¿cómo puede ser que desde la universidad no le... Es increíble. Es que no lo entiendo. Pues nada. Nadie lo entiende. Pues pero es una situación muy determinada y por eso digo, vamos a ver hasta dónde nos llega Davis y vamos a ver hasta dónde llega. Ahora, es cierto, es indiscutible, no se puede discutir, porque ahí están los médicos diciéndolo, porque ahí ha estado evidentemente Davis y toda esta gente que tienen los Lakers, y evidentemente los gurús de la medicina, habrá que llamarlos así, ¿no? Los gurús de la medicina que ahora mismo han fichado Lakers, porque son los únicos que han descubierto esto, ¿no? Pues hay que reconocerlo. No es lo mismo que lo tenga que no lo tenga. Entiendo perfectamente el meme. Ya hasta que nos demuestre que no se lesiona el año que viene, no pararemos con esta historia. Pero hay que reconocer que es muy probable que a partir del año que viene, cuando ese espolón no exista, Davis vaya. Sí, vamos a ver con Davis. ¿Esta temporada con qué te conformarías de Lakers? Vamos a ver, porque realmente estamos todos hasta el 9 de febrero, hay que reconocer que estamos todos en una situación que no sabemos lo que va a pasar. Que no sabemos nada de lo que va a pasar en Lakers. Es decir, como Windhorst, ¿no? Dice, el fichaje de Hachimura, y cuando ellos dicen queremos la renovación de Hachimura, nos interesa mucho tener este tipo aquí. Es un tipo que tiene mucho potencial, que tiene talento y todo esto. Creemos que podemos sacar cosas interesantes de Hachimura. Queremos renovar a Hachimura. Es decir, si queremos renovar a Hachimura, esto ya te va a llevar. Si es Hachimura normal, es decir, el de ahora, mínimo 10 millones. Pero es que Jake Fisher, esto me hizo mucha gracia, Jake Fisher en Yahoo Sports dijo, Hachimura es un problema, decía Jake Fisher. Y decía Jake Fisher, ¿por qué es un problema? Porque todos en la NBA sabemos que tiene talento, que está por explotar. Vale, entonces, si explota ahora con LeBron y Davis, este hombre se va a 20 millones, claro, decía él. Y eso va a ser un drama para Lakers. Es decir, si Lakers considera que eso puede llegar a pasar, es donde aparece Windhorst ahora y donde dice, no, estos tipos van a coger contratos largos. Es que van a intentar echar a Beverly y Lonnie para traer contratos largos. Es que vamos a ver lo que pasa con Westbrook el 9 de febrero porque probablemente necesitarán moverlo a algún lugar para coger también contratos largos, porque si no, lo de Hachimura es lotería. Te puede salir bien, malo o regular. En base a eso, hasta el 9 de febrero, nadie en su sano juicio puede decir lo que va a al con Los Ángeles Lakers, claro. Es verdad, tienes toda la razón. La verdad es que sí, puede cambiar todo mucho y además está todo súper igualado. Si al final ese Beverly y Lonnie se convierte en un Bogdanovich,
No es lo mismo jugar con Bogdanovic que jugar sin Bogdanovic en Los Ángeles Lakers, ¿no? O si tienen acceso a Buddy Hield, ¿no? No es lo mismo tener un cañonero como Buddy Hield que no tenerlo. Si mueves a Westbrook y consigues otras piezas, o si añades los escoltas de Toronto, por ejemplo, no es lo mismo tenerlos en Lakers que no tenerlos en Lakers. Si los tienes, se asume claramente que con LeBron James, Davis y el propio Hachimura, los jugadores que tenemos ahora, los que están gustando, los que no, pues evidentemente habrá que salir de ellos, ¿no? Pero evidentemente será un equipo que podemos llegar a imaginar que puede ganar partidos consecutivos y bastantes, y entonces en base a eso es que esto es una lotería. Nadie en su sano juicio puede decir si vamos a estar en play-in, si vamos a estar en playoff o si no vamos a estar. Bastante hemos hecho, esto sí que lo debo decir, bastante hemos hecho sin Davis, sin Lonnie, sin Beverly en partidos y sin Austin Reeves. Es que con estos tipos los Lakers están a un solo partido de play-in. A mí me parece un milagro histórico. A mí también, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Oye, pues no te queremos robar más tiempo. Vamos a hacerte la pregunta que hacemos a todos los invitados. Oye, muy importante. Sí, muy importante saber si tienes algún TOC. ¿Algún TOC? Vamos a ver. Aquí han dicho de todo, ¿eh? Absolutamente de todo ya, ¿eh? Estamos curados de espanto, ¿eh? Sí, tengo uno. Venga. Sí. No, pero además que tiene relación con la creación de contenido. Sí. Este lo voy a decir, sí. A ver. Vale, la creación de contenido tengo 2, ¿vale? Antes tenía 1, ahora tengo 2, ¿vale? Lo primero es, yo subo vídeo. No, tengo 3. Me estoy dando cuenta que tengo 3 o 4. Espérate, calla. Vale, mira, subo vídeo, sale notificación, hago captura de pantalla y me presino sin ser creyente, ¿vale? Ostras. Eso cada vídeo. Cada vídeo. Al cuarto de hora entro en YouTube, estudio, me vuelvo a presionar y miro cómo va al cuarto de hora. Más o menos ahí me hago una idea de cómo puede ir el vídeo. Ya a la hora vuelvo y hago el mismo gesto para ver cómo ha ido a la primera hora. Eso es los TOC relacionados con YouTube siempre. Siempre o casi siempre, porque además con la cantidad de vídeos que hacéis... No sé cuándo empecé, pero bueno, me acuerdo un viaje en Oporto, pues esto ya hace años. Estábamos las dos Cristinas, Adrián y yo. Y a mí, como al principio me da vergüenza, claro, me resulta muy ridículo, lo tengo que reconocer, es súper ridículo. Entonces, como me da vergüenza al principio, yo siempre decía a la hora, ¿no? Y tal, menudo apretón, que me tengo que ir al baño, y tal. Y claro, a mi novia ya me la sabía, ¿sabes lo que decir? No, este cabrón se va a ver... Sí, va a ver va a ver cómo fue el vídeo la primera hora, sí. No, oye, pues es una... probablemente la gente que subimos vídeos y que llevamos tantos años, pues bueno, pues normalmente pues sí, nos gusta saber. Siempre hemos localizado pues un momentito donde más o menos nos damos cuenta de si la cosa va a tirar bien, mal o regular, ¿no? O sea, yo sé que a partir de los 15 minutos, pues más o menos, bueno, haciendo una especie de métrica, yo me puedo imaginar que el vídeo vaya bien, mal o regular, aunque después te recomienda para aquí, te recomienda para allí, puede haber mejoría o empeoramiento en esos 15 minutos, pero es, digamos, un momento muy determinado donde tú más o menos te das cuenta. Más o menos fiable. Sí, más o menos fiable, ¿no? Y después la primera hora, por supuesto. A partir de la primera hora tú ya sabes si la cosa funciona o si no funciona. Y nada, claramente lo he pillado como, vamos, ahora mismo, después de 4 años, es el TOC de mi vida, por supuesto, sin duda. Pues nada, Pichu, que ha sido un placer enorme, que espero que hayas estado cómodo. Nada, maravilloso. Sí. Muy bien, muy bien. Tenéis aquí un rinconcito muy, muy acogedor, que sepáis que, bueno, ahora cuando me habéis hablado y tal, bueno, tenía algo por Twitter y tal y cual, pero ahora que esta vez que me habéis hablado y yo que soy un enfermo de esto, de las métricas y todo esto, os he echado un ojo y sobre todo pues me he pasado por algunas previas, ¿no? que hacéis y desde luego hacéis lo primero es que habéis conocido y habéis descubierto un nicho que no estaba.
directamente. Es decir, es como cuando nosotros aparecimos hablando de Lakers, no había nada y después aparecieron. Ahora está claro que ese nicho de previas es el... yo diría, ¿no? Yo diría más, si hay algo que nadie haría, es eso. Y vosotros por vuestros huevos habéis estado aquí, os habéis hecho esto y os está empezando a funcionar, porque desde luego pues hay gente que quiere estar ese pequeño rinconcito, ¿no? Donde hostia, va a jugar mi equipo, me gusta a mí esto, y a ver cómo nos puede ir el partido, quién puede ganar, quién puede perder, todas estas cosas que gustan, ¿no? Lo normal siempre es ir a posteriori, ¿no? Analizar cómo se han hecho las cosas y todo eso. Vosotros vais directamente en la previa y desde luego me parece una sección de vídeo súper curiosa, muy bien. Estamos contentos, la verdad, pero también muy contentos de conocer también en esta sección que hacemos aquí en Twitch, este ratito en directo, pues gente como tú, amigos, bueno, un montón de gente que se ha pasado y los martes, de hecho, hacemos una sección de tertulias con mucha gente de los que se han pasado, o sea que a la que estás invitado cuando quieras, siempre que cuando quieras. Cuando quieras. Yo para mí es un placer, inmenso el hablar de baloncesto y el echar unas risas y hablar de otros equipos o hablar de Lakers o lo que queráis. O sea que para mí no os cortéis en ningún momento. Yo si no puedo os lo digo y si puedo pues estaré encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Yo te doy un aplauso y nada, mucho éxito con el canal, que ya lo tenéis, que te voy a decir, ¿no? Y que ha sido un placer, de verdad, que muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, que os vaya muy bien, que os vaya muy bien de corazón, que son, igualmente, ya os digo, un lugar muy agradable y desde luego, yo ya a partir de hoy ya estoy enganchado a esas previas. Gracias, Pichu. Muchas gracias. Nada, hombre. Un placer. Gracias, Pichu.